¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de su programa Fiscal en Serio. Soy su servidor, el doctor Juan Raúl López Villa. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a una emisión más. Y el día de hoy tenemos el agrado, el gusto, el honor de contar en este lugar con la presencia de la maestra Edith Núñez Cerda. Ella, además de considerarla una amiga desde hace muchos años, pues nos acompaña el día de hoy. Ella es, por supuesto, experta en la materia procesal fiscal, un aspecto interesantísimo del cual vamos a hablar, por supuesto, ampliamente, si ella nos permite. Y bueno, señalaríamos que ella es coordinadora de Actuaría Común del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, nada más ni nada menos en la parte medular de la notificación de pues todos aquellos actos que emite este tribunal, particularmente en la sala regional. Ella trabaja en el tribunal desde 1993. Maestra Edith, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, doctor. Me es un honor, sobre todo por la amistad y sobre todo porque reconozco tu carácter y tu expertise en esta materia, la dedicación que le has dado y obviamente lo interesante que nos aportas no solamente a los justiciables, sino también a los órganos jurisdiccionales, como es el caso del tribunal. Qué amable eres, pero en esta ocasión venimos a hablar de ti. Gracias por aceptar. Tenemos el gusto tengo el gusto de conocerte desde hace algunos añitos y afortunadamente y gracias a Dios pues siempre hemos tenido muy buena amistad. Y en este punto, bueno, lo que nos trae aquí con nosotros y con el auditorio es hablar de aspectos sustanciales, interesantes, diría yo tópicos en materia procesal del juicio contencioso administrativo. Pero si me permites, antes de hablar de este tema, que yo creo que las 2 horas va a ser insuficiente y se va a poner muy interesante, no se vayan, vamos a hablar de unos avisos parroquiales, perdón, el comentario antes de molestar y abordar a la maestra con una serie de preguntas que tenemos ahí lista las preguntas para plantearle a la maestra. Un punto que me gustaría y que si es posible también nos manifiestes tu opinión, que está ahorita muy candente y que vale la pena señalar, y vamos a poner en la mesa de una vez para ustedes un planteamiento bien interesante. Fíjense, México desde que forma parte de este aspecto internacional de derechos humanos 2011, en este contexto pues tiene la obligación el Estado mexicano de cumplir con todas estas obligaciones que implica el contexto de la convencionalidad, es decir, todos los derechos humanos que México como país, como Estado, tiene la obligación de acatar. Independientemente también de que la jurisprudencia que emite la Corte Interamericana pues también es vinculatoria para con las autoridades jurisdiccionales y para las autoridades administrativas en general. Pero ha habido un punto que nos hace un poco de ruido y perdón, antes de iniciar la entrevista con la maestra me gustaría dejárselos en la mesa. Hay un punto interesante en materia de derecho administrativo que se refiere a la justificación de la existencia propia del Estado en función de los servicios públicos. Hay algunas teorías y doctrinas que refieren que el Estado se justifica en función de esta prestación del servicio público. Y bueno, si leemos la Ley Orgánica de Administración Pública Federal, la misma Constitución, no acabaríamos para hablar de todos estos servicios que el Estado tendría obligación de proveer. Pero particularmente salta a la luz, salta a la liebre, un tema que desafortunadamente o muy desafortunadamente ha estado candente en estos días y nos referimos, maestra, a un derecho fundamental, a este derecho al acceso a la información pública, que tendría que ver porque es un servicio público y finalmente, como dice el maestro Carbonell, pues es un derecho humano constitucionalizado, es decir, es un derecho fundamental. Y pongo este comentario porque todo lo que restringe o todo el tema que tiene que ver con servicios públicos, ¿qué creen? No se puede suspender, no se puede detener, no puede decir el Estado, ¿saben qué? Este año no les voy a proveer agua porque qué pena, pues estoy arreglando aquí toda esta instalación. No, el Estado no puede dejar de proveer los servicios públicos. ¿Y qué creen? Un servicio público reconocido por la Suprema Corte de Justicia es el acceso a la información pública. Y de ahí entonces el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública tiene esta función. Y digo que ha estado candente este tema porque, si no me equivoco, maestra, ha sido 2 consejeros los que no han
sido nombrados por X o Y situación, pero en pocas palabras, esto no puede justificarse, es la palabra, en función de que no se pueda dar ese servicio porque no se han nombrado a los consejeros. En este contexto hay que señalar y resaltar que existe por lo menos una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia que establece precisamente que los servicios públicos no pueden interrumpirse. Y en ese sentido, les ponemos en la mesa una petición a ustedes. Si alguno de ustedes que nos hace el gran favor de escuchar ha iniciado una solicitud ante este instituto y evidentemente les ha contestado señalando que no les puede contestar porque está impedido, porque no tiene los consejeros, pues ¿qué creen? Su servidor, a través de mi despacho, ponemos a sus órdenes los servicios jurídicos de defensoría en forma gratuita para este tema. Así como lo oyen, podemos promover en forma masiva juicios de amparo, no para efecto de que se molesten en nombrar a los señores consejeros, sino que con los consejeros que existan se provea el servicio público. Vean qué maravilla, para eso está el juicio de amparo. Y bueno, lo dejamos en la mesa. ¿Cuál es el requisito? Pues que ustedes hagan su solicitud, que les conteste la autoridad, porque tienen un plazo, tenemos un plazo de 15 días para impugnar ese acto por vía de juicio de amparo, para que con ello se reactive y podamos, pues en términos del 17 constitucional, tutela judicial efectiva, poder requerirle a la autoridad este tipo de servicio. Pero bueno, perdón maestra que haya interrumpido y bueno, aprovecho para saber tu opinión. Sin comprometerte, por supuesto. No, claro, claro, por supuesto. Yo creo que a la ciudadanía, a todos los mexicanos, nos hace falta un poco esta cultura de conocer realmente cuáles son nuestros derechos, hasta dónde llegan. Porque en este caso, por ejemplo, de la información, no solamente implica que yo sepa dónde vives o cómo obtuviste esos recursos, sino que también dónde se destinan, para qué son, claro. Si en realidad no llega o por qué hay tantos niños en la calle pobres y habiendo tanto alimento en el país. O sea, son muchas cuestiones que nos hacen falta conocer. Y si no podemos obtenerlo de una fuente fidedigna, como puede ser el INAI, pues en realidad, ¿cómo podemos exigir que los servidores públicos cumplan exactamente con ello? Claro, y eso que acaba de señalar es elemental porque es la transparencia. Muchos años le costó a nuestro país llegar a elevarlo a mandato constitucional, pues precisamente para que haya mayor transparencia en los recursos públicos, cómo se aplican. Y aún así podríamos decir que con todo ello, bueno, pues ha habido desfalcos y ha habido desvíos, pero aún así, pues esto es un candado para evitar temas de corrupción y demás. Pero pues ahí lo ponemos en la mesa, si a ustedes les interesa, ponemos a sus órdenes nuestros servicios en el despacho del servidor. Lo único que necesitamos es que hayan solicitado, pues llevado a cabo una petición por escrito, por supuesto, en términos constitucionales, octavo constitucional, derecho de petición, que la autoridad les conteste que no ha podido resolverles y con eso nos ponemos a sus órdenes, insisto, de manera gratuita. Hay que ejercer ese derecho y hay que ponerlo en la mesa. ¿Por qué? Porque no se está pidiendo nada extraordinario. Lo único que se estaría pidiendo es hacer valer la Constitución. Pero bueno, ahora sí, después de estos avisos parroquiales, estimada amiga, pues hay muchos temas en la mesa y ya no sé por dónde empezar. La verdad es que nos encanta todo este bagaje de conocimientos que tienes y de toda esta expertise que no se genera de un día para otro. Hay muchos polímatas, como yo les llamo, a estos improvisadores del derecho, o como llamaría Burgoa, simuladores del derecho, que de un día para otro pues leen un artículo, leen una ley y ya son expertos fiscales, ¿no? Esto lleva mucho tiempo. Dicen por ahí que para ser experto en un tema se requieren por lo menos 10,000 horas de experiencia, ¿no? Así como los pilotos para conocer pues todo lo que implica la aeronáutica y todos estos tipos de temas. Y bueno, pues me gustaría poner en la mesa estos distintos puntos que se antojan muy, muy interesantes y que esperemos nos dé tiempo para abordar todos estos puntos. Primero hablaríamos de que recientemente, relativamente hace algunos años, se implementaron algunos procedimientos, diríamos, distintos, como el juicio exclusivo de fondo, que tiene muchos matices y que propiamente se podría dar un curso del juicio exclusivo de fondo, porque por un lado hay que reconocer que nuestro país se ha globalizado propiamente desde que se incorpora al GATT,
hoy Organización Mundial de Comercio, después desde que se incorpora a la OCDE, y con ello, pues México se ha globalizado en el aspecto de las regulaciones fiscales, como lo hemos señalado en varios cursos, pero también no hay que soslayar, no hay que hacer a un lado que el aspecto de la defensa fiscal tiene algo de ello, ¿no? El hecho de incorporar, por lo menos en una parte de este juicio que tradicionalmente uno como abogado litigante está acostumbrado a que todo era en papel, pues de repente la autoridad nos cambia la jugada y nos establece en la misma Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo una modalidad muy interesante que nos gustaría que nos hablaras de ella, que es el juicio exclusivo de fondo, en donde en teoría, si no me equivoco, también pues el abogado litigante tendría este derecho de exponer verbalmente, a lo cual también nos da mucho de qué hablar si estamos o no preparados para el tema de la oralidad. Porque eso como que se lo dejábamos a los abogados en materia civil, mercantil y obviamente en un principio en materia penal, y veíamos como algo imposible o muy lejano el tema de la oralidad en materia administrativa, y de verdad nos hace falta mucho la capacitación en el tema de la oralidad. Yo sabía que los norteamericanos en las universidades les dan clases de actuación para poder hablar en público y saber cómo utilizar estos temas, además de un punto que habíamos comentado antes de empezar, y ya te voy a dejar hablar, de la argumentación jurídica, que ese sería un tema, y otro sería la redacción, que los norteamericanos hasta 20 hojas creo que les permiten elaborar una demanda, y aquí, bueno, tú nos podrás hablar más de eso. Digo, yo mismo alguna ocasión he llevado a cabo una demanda de 600 hojas, que no lo estoy diciendo en forma presumida, sino simplemente pues nos hace falta ser más concretos, ¿no? Pero bueno, si nos puedes hablar de este tema hermoso y amplísimo, adelante, por favor. Ok, bueno, tomemos en cuenta que este tipo de procedimiento, bueno, tenía o tiene el propósito de cumplir con varios principios constitucionales de una tutela judicial efectiva y que obviamente estos procesos sean celeros, sean breves, estar obviamente en contacto con los justiciables por parte del órgano jurisdiccional. Y entonces, ¿qué ocurre? Bueno, se tomaba en cuenta en la exposición de motivos estas circunstancias, también tomando en cuenta que ya teníamos un antecedente por parte precisamente de la materia civil, y de la materia penal, que todos sabemos que es un tránsito que se tuvo que hacer en razón de que también al formar parte de esta comunidad internacional, al buscar que las empresas, sobre todo extranjeras, tuvieran certeza sobre nuestros procesos y que estos fueran realmente más expeditos. ¿Qué ocurre con ello? Bueno, se hace una reforma, se abre la oralidad para nuestras materias civiles y penal, y nosotros nos quedamos así como agazapados, ¿no? Ajá, agazapados. Aparte de eso, recordemos que todas estas reformas que se producen llevan un análisis, ¿no? Un análisis en el cual se establece que en realidad debemos distinguir realmente aquellos conceptos de forma con aquellos conceptos de fondo. Precisamente por eso es que surge inclusive el nombre del tipo de juicio, ¿no? Resolución exclusiva de fondo. ¿Para qué? Para solamente dejarlo a la médula de lo que es la contribución, aquella obligación que se le está fincando al contribuyente. Y entonces dejamos toda la forma para los juicios en vía ordinaria. ¿Qué ocurre? Tiene, como tú bien dices, tiene una modalidad que yo cuando la vi dije, yo espero jamás tramitar un juicio de este tipo. ¿Por qué? Porque implica una habilidad. Implica una habilidad, es decir, destreza. La audiencia de fijación de litis es vital, es decir, es el momento en que realmente yo le voy a acercar al juzgador y le voy a decir, ¿sabes qué? Esto es la médula sobre la cual quiero realmente controvertir a la autoridad. Y entonces en ese momento se establecen los parámetros. Si bien es cierto, yo justiciable, escojo la vía, escojo que sea a través de esta vía, también tomo en consideración que realmente esté atacando la contribución en sus elementos esenciales, cómo en realidad se formó, cómo se hizo, cómo se llegó a la determinación. En cambio, no me voy a ir a cosas pequeñas como es la formalidad, claro, ¿no? Y entonces ahí es donde viene también esta habilidad. ¿Cómo lo puedo hacer? Inclusive yo te dije, por ejemplo, yo, desde el punto de vista mío, Edith, yo no lo haría porque hay muchas cosas
que tienen su matiz muy Fino, claro, muy fino, ¿no? muy claro en la ley, y que a lo mejor si yo estoy hablando de un impuesto sobre la renta, si estoy hablando de un IVA, tengo que ver cómo se constituye, cómo se forma, cómo se determinó, bajo qué circunstancias, y entonces implica realmente tener esta habilidad y estos conocimientos técnicos Claro. muy, muy claros para poder tramitarlo y llegar a un buen éxito. ¿Por qué? Porque, mira, no les puedo decir sobre qué asunto estamos hablando, pero un asunto para establecer el fondo de una contribución de un IEPS me estaba señalando que si consideraba que la combinación de cocoa con azúcar, manteca o X, Y o Z era chocolate, ¿no? Imagínate, llegarlo y se tramitó a través de esa vía. Finalmente la sala establece que tenía que pagar el IEPS y era un IEPS de 140 y tantos millones de pesos. Imagínate tú, cuando llega realmente a plantearse la audiencia de litis y dice, yo solamente quiero hablar si esto que se dices tú es chocolate o no para cobrarme el IEPS, perfecto, dice la autoridad, vamos a hablar de chocolate. Y entonces llevan sus peritos, los peritos determinan y finalmente la sala dice, sí es chocolate, claro, tienes que pagar esto. Se va al amparo y el tribunal colegiado la confirma. Claro. Entonces, son cosas muy delicadas, porque en realidad a lo mejor realmente podría haberse ido por un juicio ordinario en el cual señalara que la forma en la que se estableció, se determinó, llegó a esa determinación, no fue la correcta por tal y entonces vamos aminorando, ¿no? Vamos tratando de aminorar. Pero yo creo que eso sí requiere un expertise y un cuidado muy específico, claro, para el trámite de ese tipo de procedimientos. Yo creo, si me lo permites, porque vamos a ir por etapas, recordar que el recurso de revocación también se reforma paralelamente, y si bien es cierto el 117 del Código Fiscal establece, claro, ya desde 2014 que es por vía electrónica, como lo hemos platicado, establece que, como siempre, que es optativo, pero a mí me salta ahí una duda y sirve de pretexto para planteártela, el hecho de que también se crea el recurso de revocación exclusivo de fondo, pero la pregunta del $1.000.000 es, si es optativo y si no tengo, si es discrecional aplicarlo, no, si quiero aplicarlo, no es optativo en pocas palabras, entonces no agoto el recurso de resolución, de revocación exclusivo de fondo, en teoría me podría ir directamente al juicio de nulidad exclusivo de fondo. No tengo que agotarlo porque eso no lo dice la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, por un lado. Y segundo, para poner en contexto a quienes nos hacen el gran favor de ver y escuchar el día de hoy, también este juicio procede solamente en contra de facultades de comprobación. Ese es un punto importante. Así es. Pero, aquí el pero siempre echa a perder todo. Es el hecho de que la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, digamos, por supuesto que la doctrina así lo refiere, no nos hace esa distinción de vicios de fondo y vicios de forma, ¿no? Yo siempre he dicho en mis clases que el único vicio de forma que implica fondo es la competencia cuando no está debidamente fundamentada. Pero la verdad es que yo creo que también en ese aspecto nos falta todavía más estudio, más preparación, porque desafortunadamente, y hay que decirlo también, y tú me corregirás si me equivoco, también los magistrados pues pueden tener una concepción un tanto distinta del litigante, de decir, pues yo considero que esto es forma y no es fondo, como el caso, por ejemplo, de los auditores, por dar un ejemplo, que vayan a valorar o no fuera de la última acta parcial. Entonces, la Corte incluso ha referido que los auditores ni siquiera son autoridades, son auxiliares de la autoridad. Entonces, si es auxiliar de una autoridad, ¿cómo va a valorar, no? Por decir un ejemplo. En ese aspecto, yo creo que el primer punto elemental que tendría que saber el litigante, ya como una estrategia de defensa, es qué medios de defensa voy a utilizar, porque, ojo, así que mucho ojo, como decía el extinto Chabelo, si presentan la demanda y a consideración de la autoridad no hay elementos, se las van a desechar. Y si la desechan, ya no hay medio de... O sea, bueno, sí, lo pueden impugnar o lo que fuera, pero si ya no hay elementos de fondo, pues ya no tienen cómo defenderse. De ahí entonces que, pues ante una duda de esa magnitud, pues yo preferiría irme a juicio ordinario y me quito de problemas.
Pero bueno, a menos considero que tengan muy cierta exactamente esa causal de decir esto indudablemente es de fondo e implica nulidad lisa y llana, pero que derive, por supuesto, de las facultades de comprobación. Así ¿no? es. No, así es, y en realidad yo creo que ahí tiene que ver mucho con la expertise, tiene que ver mucho con el cuidado, tiene que ver mucho con los efectos que tú pretendas o quieras, y sobre todo saber que eso te va a dar la nulidad lisa y llana, porque en realidad jugártela en una exclusiva de fondo, desde mi punto de vista, es muy riesgoso. Es muy riesgoso si no Sí, claro. tienes la certeza de Sí, que claro. en ese momento, como yo les digo a los muchachos, si en ese momento no tienes la certeza de que matas la contribución, mejor ni la intentes. Claro. Mejor ni la intentes, porque en realidad es irme a determinar. Yo, por ejemplo, sí creo que nos hace falta todavía establecer parámetros muy claros. Nos hace falta la orientación de quiénes, pues obviamente de los que están arriba de nosotros, que es obviamente sala superior, y que nos dijera a través de tesis, nos dijera, ¿sabes qué? Sobre esto va nada más el fondo, sobre esto va nada más, ¿cómo se llama? La forma, para poder ir realmente tomando y que en realidad este tipo de procesos tuvieran mayor éxito. ¿Por qué te digo mayor éxito? Porque si bien es cierto, hay una sala que se dedica a ello, y obviamente son magistrados con toda la capacidad para poder resolver, porque es un requisito inclusive para ello, de acuerdo a lo que establecen los lineamientos de la Junta de Gobierno, lo cierto es que hay muy pocos. O sea, tenemos una numeraria muy corta. Si yo te hago referencia que el año pasado no rebasaron 300, ¿En serio? me vas a decir, ¿cómo? O sea, una sala para 300 asuntos, ¿cuántos resuelve cada secretario de acuerdos? Bueno, porque ¿no? las salas regionales en promedio, si no me equivoco, resuelven por mes alrededor de 2,000 asuntos, ¿no? Más o menos. Lo que pasa es que aproximadamente cada secretario de acuerdos está tramitando 1,000, 1,200. Hay algunos que sí se suben, para volverse locos. más, ¿no? Pero mira, ahorita ya que estás inspirada, podríamos decir que se antoja en este ejercicio imaginario de este tipo de medios de defensa, de este procedimiento contencioso administrativo, ahora que ya el 27 de diciembre se publicaron las reglas de carácter general que regulan el tema, por ejemplo, de razón de negocios. Bueno, por razón de negocios solamente se puede llevar a cabo a través de ejercicio de facultades de comprobación del 5A. Y bueno, por los vicios que yo he encontrado, considerado, pues podría, en dado caso, una vez que se empiece a llevar a cabo, a ejecutar, se antoja para un juicio exclusivo de fondo, porque la autoridad, y bueno, ahí apúntenle todos aquellos que están haciendo el gran favor de escucharnos, pues algunos presuntos vicios que esto considero, conlleva o implica, y que afortunadamente la autoridad no ha corregido, pues el hecho de que el contribuyente debe de saber, acorde al principio de certeza jurídica, que se le va a revisar. Y eso implica que coincida con el 38 del Código Fiscal y 43 del mismo en el tema de visita domiciliaria. Y si en la orden de visita la autoridad no le dice que le va a revisar razón de negocio, sino hasta la última acta parcial, perdóname, pero eso es fondo. Así es. Y eso, por supuesto que ahí tienen un agravio precioso que podría quedar sin lugar a duda para un juicio exclusivo de fondo. Así ¿Cómo la es. ves? Bien. Está bien Muy bonito, bien bajado ese balón, ¿no? Sí, exactamente. Pero en este contexto también algo que yo considero preocupante en nuestro país, e insisto, como bien empezaste a comentar, es la falta de expertise, insisto, de nuestro gremio en saber utilizar no solamente la oralidad, sino la argumentación jurídica dentro de la oralidad. Es decir, el saber condensar, porque tú me corregirás si me equivoco, les dan un plazo máximo de 20 minutos para poder explayarse, ¿no? Y si se están mordiendo aquí la corbata, o si están titubeando, bueno, por supuesto que el secretario o el magistrado los va a regañar y les va a decir, a ver, sea concreto y sea conciso, o no le cantinflee, no sé, me imagino, no sé qué pueda suceder, ¿no? Fíjate que lamentablemente el tiempo a veces no te permite, ¿no? Claro. Estar viendo o metiéndote en las salas, viendo cómo se desarrolla, o pedir permiso al magistrado, porque obviamente tú sabrás que hay audiencias que pueden ser públicas y otras privadas.
Entonces, sí se requiere un permiso especial para estar presente, porque finalmente estamos hablando de derechos personales que Claro. obviamente no se pueden transgredir. Pero las audiencias son Pero públicas en la medida en que así se sí, solicita. sí, bueno, pues sí, ahorita En teoría. trata, ajá, en teoría, ¿no? En teoría. Pero no sé cómo se desarrollan, ¿eh? No te podría decir yo, sí, mira, así, así. No te sería fidedigna en eso. Sin embargo, quizá deberíamos aplicar lo que aplican los jueces en materia penal, ¿no? Que le dice, oiga, abogado, usted no sabe, pues sabe que vea si le conviene este abogado, si no llame a Claro. otro, ¿no? Pero además considero, y ahí insisto, hay mucho tema donde hablar, que por ejemplo ya en el tema de la oralidad en juicios penales, pues queda grabado, por supuesto, uno pide la copia de la grabación y demás, pero eso no está regulado en la Ley Federal de Procedimiento No, Contencioso no, no, Administrativo. no, no. Hay una laguna ahí Sí, preciosa, porque si yo le pido a la autoridad que me dé copia de qué? La Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo no así es. regula que se va a videograbar o que se va a transcribir literalmente. Entonces, eso sí sigue siendo todo un problema, ¿no? Yo debo reconocer que este tipo de juicios no me he aventurado a iniciarlos. Quizá como laboratorio jurídico valdría la pena, pero cuando me ha tocado un asunto en donde considero que puede dar lugar a una incertidumbre de parte del magistrado en este tipo de escenarios, pues mejor me voy al ordinario y me quito de problemas, ¿no? Claro, finalmente, como siempre en este aspecto, pues es tú el que decides si en realidad lo tramitas de una u otra manera, de Es acuerdo potestativo, a ¿no? tu, Es ajá, a tu potestativo. conveniencia. Pero en esto, insisto, en 20 minutos condensar, ¿cuántas veces, y hay que reconocerlo, a veces el mismo agravio lo decimos de formas diferentes, la verdad, ¿no? O como algún magistrado algún día me comentaba, pues que había abogados que solo tocaban aspectos de derechos humanos y obviamente pues no iban a ganar por ese aspecto, ¿no? Hay Así es. toda una ciencia, valga la expresión, o todo un procedimiento para poder aterrizar los derechos humanos. Sí, fíjate que yo creo que en ese sentido que tú dices, lamentablemente la vieja escuela nos dejó mal acostumbrados. En algún momento recién iniciaba las carreras de derecho, pues obviamente se daba la argumentación jurídica, la lógica jurídica, como que era parte integral del conocimiento del abogado. Sin embargo, a raíz de que empezaron a decirles que se llamaban leguleyos y que aquellos que hablaban mucho, etcétera, como que lo dejaron a un lado. Y entonces las universidades se dedicaron solamente a formarte de manera escrita, ¿no? Y entonces entre el que más escribía era el que seguramente ganaba, ¿no? De lo que dices tú, ¿no? Demandas gigantescas en las cuales solamente expresas tu agravio en 3 parrafitos y con eso. Nos hace falta reinventarnos como abogados y tomar en consideración que la esencia del argumento es realmente lo contundente que sea el convencimiento en una estructura lógica jurídica, ¿no? Tomando en cuenta aquellos estudios que llevábamos en la preparatoria de lógica, premisas, cómo las hago, cómo efectivamente las elaboro y obviamente conectarlas ya con derechos humanos. Sabemos que en realidad hablar de derechos humanos, algunos solamente dicen, no, pues es que el primero constitucional y con ello ya me van a otorgar La suplencia. la nulidad liseyana, etcétera. Todavía nos hace falta mucho por transitar, sobre todo desde el aspecto administrativo. ¿Por qué? Porque otras materias se han prestado más. Porque Claro. por la misma naturaleza de los derechos que se controvierten. Sin embargo, la materia administrativa y en específico la fiscal es más complicada. De hecho, hay criterios encontrados, ¿no? Sí, Yo, por claro. ejemplo, les digo a mis alumnos, ¿sabes qué? Yo sostengo que las personas jurídicas sí gozan de derechos fundamentales. Claro. Quizá la forma de decir derechos humanos no, pero derechos fundamentales sí. Y para ello me apoyo en el magistrado Bueno, la Trompetit. Corte ya lo resolvió. Obviamente no goza de los mismos derechos humanos que las personas físicas, que son los mínimos, pero se discutió mucho tiempo eso, ¿no? Sí. Pero yo creo que también este punto nos lleva a saber condensar, a saber plantear este agravio, los conceptos de impugnación de una forma concisa, ¿no? También yo he comentado en clase con mis alumnos que
tenemos la mala costumbre, ya me desvié un poquito del tema, ahorita regresamos Sí. al punto, de transcribir literalmente las tesis. Y te comento que en la experiencia que he tenido como autor de algunas obras que amablemente Flores Editores me ha publicado, cuando le llevé alguna obra, según yo ya estaba terminada y sin ningún problema, y pues no digo que me regañó, pero me dijo, oye, es que no te voy a publicar esto. ¿Por qué? Ya está revisado, ya está muy bien. ¿Por qué no estás transcribiendo las tesis? ¿Y qué tiene que ver? Están en pie de página. Dice, es que al lector le gusta ver la tesis, le gusta leer la tesis, ¿no? En ese sentido yo diría que puede haber dos interpretaciones. Una, en cuanto a un libro que pueda ser doctrina, en donde a mí también me gusta ver la tesis y etcétera, pero cuando la citas en un juicio de nulidad o en un juicio de amparo, la puedes poner en pie de página. Es más, ni siquiera el título de la tesis, con el registro número tal, y lo pones en pie de página, y con eso te ahorras cuántas hojas, ¿no? Entonces yo creo que en eso nos falta todavía avanzar un poquito más, ser más concisos, quizá no como los gringos que ponen a SAP, que es as soon as possible y esas cosas, en donde en 2 parrafitos resumen lo que un latino lo pone en 10 hojas, pero sí ser concisos en lo que estamos pidiendo, en esta petición que finalmente viene desde Europa, para efecto de ser breves, de ser concisos. Me tocó ver, y suena exageración si tú quieres, una demanda de amparo, así como lo dices, de una hoja de derecho de petición. Y cuando le busqué, pues dices, cumplió con todos los requisitos, se la admitieron. No necesitas más rollo, ¿no? Estamos acostumbrados, como dices tú, a esa vieja escuela de el que habla mucho, el que escribe mucho, el que usa mucho la retórica, pero también hay que reconocer que la autoridad se puede hartar y decir, este cuate ya repitió el mismo argumento 10 veces, ¿no? O lo dice de una forma y en el siguiente agravio lo dice de otra, ¿no? Sí, y fíjate que en ese sentido, el doctor Héctor López Bello y la magistrada Fabiola King Tamayo sostienen eso, de que en realidad, si tú le estás dando a conocer lo que quieres en tu demanda al órgano jurisdiccional, ¿para qué le pones algo que debe conocer? Claro. Que debe saber, que es obligación y leerla y llevarla. Claro. O sea, simplemente es, le doy la referencia y esto me es aplicable al caso concreto. Y sobre ello voy a hacer mi disertación. Claro, porque debe de saber cuáles son las tesis más importantes al respecto. Claro. Pero te voy a poner un tema en la mesa sin dejar de hablar de este punto que quizá te parezca muy novedoso. La verdad es que estamos en un parteaguas, en una etapa interesante en la cual, con la pena, la autoridad tiene que ir al mismo ritmo. Y me refiero a la inteligencia artificial. Sí, eso es todo un eso es tema. fascinante. ¿Por Sí. qué? Porque resulta, y yo lo digo en términos particulares, que me tocó pues empezar a investigar todo este tipo de cosas. Sí, bajé una aplicación, me causó mucha curiosidad la amplitud que tiene las respuestas, pero hice una pregunta muy osada ante una aplicación y le pregunté en dónde estriba la inconstitucionalidad e inconvencionalidad, es decir, ya lo di por cierto, del tema de razón de negocios en México. Y esa fue una de 13 preguntas y de verdad debo reconocer que señaló argumentos que yo no había considerado. La verdad me dejó con la boca abierta. No me los atribuí, al contrario, los copié e hice un artículo que se llama 13 preguntas a la inteligencia artificial en razón de negocios. Y este es un simple ejemplo nada más para efecto de entender que puede ser, si lo llevan a cabo correctamente, una herramienta maravillosa si saben utilizarla, insisto, y si saben preguntar, porque les puede dar, ahí apúntenle, les puede dar tesis, les puede dar tesis de la Suprema Corte, independientemente del buscador de la Suprema Corte, también del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y puede ser una herramienta muy valiosa porque puede dar elementos de luz de aspectos que a veces, como litigantes, como investigadores, quedamos a veces muy viciados de la lectura y nos da elementos distintos que nos sacan de la zona de confort. Y eso considero, ojalá me equivoque, no estaba preparado el tribunal para eso. Fíjate que... me atrevo a adelantarme a considerar eso. ¡Qué barbaridad! Fíjate que precisamente hace como, ¿qué será? Un año, tuvimos la fortuna de tomar precisamente un curso en materia de inteligencia artificial.
hablando de jueces, Ok. jueces artificiales, y venían obviamente cuestiones muy interesantes, desde entender lo que es una criptomoneda, cómo se hacen los blockchain y toda esta circunstancia para comprender cómo se encamina la inteligencia artificial, cómo están las regulaciones, cómo se ha tratado de incorporar y cómo el abogado debe entenderla, Claro. no solamente desde el punto de vista de regulación, sino también de operatividad. Y entonces el doctor que en esa ocasión nos dio el curso nos decía, bueno, métanse a una página X, no recuerdo cuál, y No, vean. pues dile al auditorio. No, para es que que no me después los acuerdo de tips. cuál, pero tú te metes como suscriptor y obviamente dices, yo quiero que un juez artificial me decida la causa, ¿no? Y decía, bueno, ¿qué materias pueden ser objeto? Y bueno, pues decían los contratos, materia de, ¿cómo se llama?, de prestación de servicios, cosas muy objetivas para que obviamente la máquina pudiera ser muy El programa, ¿no? imparcial. Más Pues sí, bien. el programa. Y entonces es muy interesante. China ya lo maneja. China ya tiene sus jueces artificiales. Válgame Y Dios. entonces, cosas de ese tipo que te apasionan. Y obviamente, él nos decía, dice, el tribunal tiene una carga de trabajo muy, muy grande, que en ocasiones la mente humana no es capaz de resolver. Pero por supuesto que Y no. por lo tanto requiere dar mayor celeridad. Si yo propondría, y ahí nos proponía, no me acuerdo cómo se llama el maestro, y yo propondría que los juicios que se refieren a pensiones civiles, es decir, que yo voy a estar hablando de que se me retabule, de que se me establezca un parámetro para que me den una mayor pensión, la lleve una máquina. No requiere de mayor ciencia, más que sea Bueno, una máquina lo la que pasa es que decida. hay Y entonces que- es bien interesante. Es que hay que aterrizarlo porque no estamos hablando, ojo, de aquí a 3 años, de No, aquí no, a no, 10 no. años, Ya ya está. está ahorita, ya Claro, llegó. ya. Siempre el futuro nos alcanza, ¿no? Y en México más. Y en México más. En el norte de Europa, desde hace algunos años, ya se utiliza ese tipo de inteligencia artificial en infracciones de tránsito. En Estados Unidos, por ejemplo, en Nueva York, hay jueces como de primera instancia, por llamarla así, en materia de tránsito. Todavía hay humanos atendiendo estos asuntos. Sin embargo, el dedo en la llaga o el punto importante es que por este comentario que te hice hace ratito, me queda clarísimo que va a haber argumentos muy, muy nuevos que no se habían considerado. Simplemente por dar un ejemplo, y no exagero, comentaba en días pasados con un colega que es magistrado precisamente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que quién realmente, y suena muy feo decirlo, quién realmente ha comprado todos los 10 tomos de parte de la Corte, que por cierto ahí los venden en su biblioteca, y ha leído todos los convenios que México ha suscrito en materia de derechos humanos, la verdad. Uno. Dos, ¿quién se ha echado clavados a estudiar pues los precedentes o jurisprudencias más importantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que son vinculatorias? O sea, ¿quién en su demanda de amparo ha presentado jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Háganlo, es vinculatoria, y los jueces de distrito y los tribunales colegiados de circuito y por supuesto también el Tribunal Federal de Justicia Administrativa tienen la obligación de acatarlos. Así es. Entonces nos falta todavía más amplitud en esto, pero ya tenemos esta buena herramienta. Parece que estoy anunciando un programa, pero no. Lo digo porque me ha causado mucha admiración este tipo de situaciones y nos ayuda como una herramienta de investigación. Ya nada más para cerrar ese punto, porque si no, no alcanzaríamos para hablar de inteligencia artificial. Uno de los personajes que yo admiro mucho de la historia fue Winston Churchill, ¿no? Si a alguien le dijeran, oye, hay dos personajes, uno que toma mucho alcohol, fuma mucho, no es creyente, y hay otro que es creyente, no fuma y cumple con las reglas, pues tú escogerías el segundo, ¿no? El segundo era Hitler y el primero era Winston Churchill. No, ve cómo es de absurdo la creencia. Claro. El tema es que hay un discurso muy importante que él dio en plena Segunda Guerra Mundial, cuando estaban los alemanes a punto de invadir, y dio un discurso muy famoso. Y se me ocurrió preguntarle a la inteligencia artificial, oye, transcríbeme el discurso de fecha tal de Winston Churchill. Y ahí lo tengo ya en mi computadora. Increíble. Hay que aprovechar ese tipo de información para temas profesionales,
para que nos dé amplitud en este tipo de cosas. Y nada más como para cerrar este punto, porque si no, no me sigo de largo, ya se ha resuelto que lo que las opiniones, la investigación que lleva a cabo la inteligencia artificial no tiene derechos de autor, porque una máquina, como dices tú, o un programa, no se puede adjudicar el derecho de la autoría de un artículo. Y ahí se los dejo en la mesa, nada más, yo no dije nada y vamos a continuar. No, pero fíjate que eso es muy interesante, sobre todo, por ejemplo, decía el profesor, si la máquina te hace una pintura, ¿de quién es propiedad? Claro. ¿Del que lo programó o de la máquina que pintó? La máquina no puede tener derechos. Y entonces, sí, pero finalmente estamos en esa circunstancia, ¿no? Donde toda la sociedad nos tenemos que adaptar. Y curiosamente todavía hay parte de la sociedad que no se ha podido adaptar y que no se va a adaptar. No se va a adaptar. Mira, te voy a decir algo y ahí vamos dando tema para otro juicio. Mi señora madre tiene 86 años. Okay. ¿Tú crees que ahorita yo le voy a decir que vaya a mi mamá a darse de alta al SAT para que le den su certificado y tenga una USB? ¿Y que dé un correo electrónico? Obviamente no. Y sin embargo, recibe, o sea, percibe. Un ingreso. Y entonces, exactamente un ingreso. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le explico al SAT que mi mamá no va a usar jamás ese tipo de elementos? Bueno, acuérdate que hay contribuyentes hoy por hoy que pues no contribuyen, ¿no? Pero tampoco es su caso. Exactamente. No, o sea, y a eso me refiero porque finalmente hemos tenido que incursionar a nuevas modalidades para acercar a los justiciables y una de ellas es el juicio en línea. Tú me decías, es que el juicio en línea es horrible porque no me deja guardar, no me deja realizar ciertos elementos, no me deja... Pero finalmente, ¿qué ha ocurrido? Se le ha estado tratando de hacer mejoras y ahorita vamos en la versión 2.0. Que en plena pandemia, ¿no? Sí, exactamente, del 2020 se incorpora. ¿Y eso qué implica? Que finalmente tenemos que darle o buscarle a los justiciables otras formas de llevar a cabo. Te voy a decir por qué. Pongamos, la sala especializada en materia de propiedad intelectual. Solamente una. ¿Y dónde queda su sede? En la Ciudad de México. Sí, claro. Pero obviamente el señor que está patentando en Chihuahua tiene que venirse acá. No. O el señor que está creando algo en Chiapas tiene que venir acá. No. O sea, tenemos que buscar esos puntos de encuentro bueno, para en la práctica que efectivamente, sí es, ¿no? En la práctica está sí, en la práctica diseñado de esa manera. Sí, pero por eso es que también, y ahí viene un tema muy importante, buscamos otra forma de hacer de conocimiento los actos que se generan dentro del órgano jurisdiccional. ¿A través de qué? De la notificación vía boletín jurisdiccional. Bueno, el juicio de nulidad para el tribunal, y hay que decirlo, generó muchos dolores de cabeza al tribunal, hubo problemas ahí de corrupción, si no me equivoco, hubo muchos retrasos. Bueno, algún día leí ese precedente, pero el tema es que... ¿Eso no? Bueno, lo leí por ahí, no me hagan caso. Seguramente entonces, alguien que no... En Namibia fue, en otro lado, aquí no fue. Bueno, el tema es que yo en lo particular, hablo de mi opinión particular, ha sido, considero que ha sido insuficiente la forma en que se regulaba o se ha regulado, porque, por ejemplo, para las computadoras Mac, pues no se puede, ¿no? Segundo, pues tiene uno que leerse todo el manual, ¿no? Como decía un jefe hace muchos años, el mexicano primero... utiliza la parte y luego lo conecta, ¿no? Entonces primero utilizamos o queremos cargar la demanda y luego leemos el manual. Y sí, en el manual pide muchísimas especificaciones, verdaderamente tiene uno que tener una computadora casi de último modelo, tiene que tener muchísima memoria, muchos requisitos, y ahí es donde yo tengo mis asegúnes, como dicen en mi rancho. Primero, por dar una referencia, en 2014 se crea, si no me equivoco, este recurso de revocación que se puede presentar por vía de buzón tributario, que al día de hoy considero también en el ámbito del Servicio de Administración Tributaria, pues deja mucho de qué hablar. Podríamos hablar en un curso de ese tema, porque si yo le mando al SAT un recurso de revocación
10,000 pruebas, ¿qué crees? Pues no me va a No hay poder, capacidad. no tiene la capacidad, por un lado. Segundo, la autoridad en el recurso de revocación no me va a confirmar en un correíto en el buzón, va a decir, ya me llegaron todas las pruebas. No. Y tercero, si no llegaron o llegaron incompletas, tampoco me va a hacer mención al respecto, sino simplemente en algún momento pues me va a tener por no presentar las pruebas, nada más ni nada menos, ¿no? Pero creo que eso puede llegar a suceder también en el juicio de nulidad. ¿Por qué? Porque la autoridad no está facultada, es la palabra, para decirme, oye, pues de las 5,000 pruebas que me enviaste, estoy exagerando si tú quieres, pues no llegaron todas. O corrígeme si no es cierto, ¿no? En ese contexto, además, cabría, fundándose en el 8º constitucional, la posibilidad de decir, pues es en línea, ¿no? Lo quiero presentar en línea, pero hubo este problema, o en los días inhábiles, que también ha llegado a suceder, y en ese sentido, bueno, pues tendría que ser supletoria la posibilidad de que uno lo pueda presentar en ventanilla o llevarlo ante la autoridad y demás. Además de lo que comentábamos antes de este programa, pues que una ventaja o una costumbre de presentar un juicio ordinario son los alegatos de oído, ¿no? De que uno puede ir con la autoridad y nada más hacer referencia de esos. No me refiero a los alegatos por escrito de los 75 días, simplemente ir a hacer esas referencias. Si yo busco al magistrado que está en turno, me va a mandar muy lejos y nunca me va a recibir. Y eso rompe, digamos, el esquema de lo que uno tradicionalmente está acostumbrado. Y no lo digo como queja, sino que también quizá el volumen de asuntos en juicio en línea no fueron los que esperaba la autoridad, ¿no? Por esa falta de costumbre, ¿no? Que tenemos los abogados en el papel, ¿no? Sí, por esa falta. Pero fíjate que en un principio sí costó mucho trabajo. El magistrado Faustín Esquerra, entonces, siempre se preocupó por brindar el apoyo a todos los justiciables, e inclusive había una salita en la cual te decían, mira, así, te enseñaban cómo, etcétera, etcétera. Lamentablemente, bueno, pues por razones propias de operatividad, etcétera, etcétera, ya la transformaron. O sea, la sala como tal quedó todavía con algunos asuntos vigentes y se transformó para ser una auxiliar en materia ambiental. Pero como tal, la sala, si bien ya no opera esa versión 2, ahora todas las salas del tribunal están aprendiendo y están en esa, obviamente, capacitación. ¿Para qué? Para que puedan llevar la tramitación. Ya las salas regionales son las encargadas de llevar la versión 2. Entonces, ¿qué pasa? Pues ellas son las encargadas, son las que realmente hacen la tramitación, etcétera. Se trata así de no romper, obviamente, el principio de inmediatez. ¿En qué sentido? Pues de que todavía se puedan acercar a los secretarios de acuerdos y a los magistrados. A veces, a lo mejor tú has tenido mala suerte, pero sí, nosotros, por ejemplo, a veces buscamos ese vínculo porque nos llegan a preguntar, oiga, tengo un juicio tal, y ya te dicen, no, es un juicio en línea, perfecto, mire, yo no tengo la posibilidad, nosotros en nuestra área no tenemos la posibilidad porque no nos han habilitado, ya que todo el trámite se lleva dentro de la sala y es el secretario de acuerdos el responsable de todo el trámite, la notificación, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Pues simplemente nosotros, es de tal sala, con eso lo vinculamos y ahí la sala sabe a quién se le turnó. Pero al final del día es una tendencia internacional, diría yo, ¿no? Claro. El utilizar Internet, la modernidad que nos agarró a todos. A fuerza, ¿no? A fuerza, no muy preparados en 2020. Todos empezamos de cero, bueno, por lo menos yo en el tema de Zoom y demás. Afortunadamente, bueno, pues fue algo que ya se había anticipado a alguien a considerar el tema del Zoom y ese tipo de situaciones. Y ahora, si no me equivoco, hasta para el juicio de amparo, ya lo van a pedir ya por vía electrónica. Sí, de hecho. Eso es una modalidad interesante. No, sí, de hecho, la idea es que se vinculen. Porque, por ejemplo, a mí no me servía de nada tener un juicio en línea cuando tú ibas a interponer el amparo o iba a interponer la autoridad la revisión, y lo que yo tenía que hacer era imprimir todo el expediente porque lo tenían que entregar físicamente en colegiados. Uy, qué locura. Entonces era realmente romper con ese principio hasta de economía económica, porque finalmente el papel cuesta, claro, y aparte de eso matamos muchos arbolitos, ¿no?
Y entonces, eso que se pretendía economizar, realmente no se economizaba al final. Entonces, ¿qué pasa? Se pretendía hacer un vínculo entre el tribunal y Poder Judicial Federal. ¿Para qué? Para que estos documentos transitaran. Y de hecho, los nuevos lineamientos de Poder Judicial van en esa tesitura, de que transiten propiamente en vía electrónica. Claro. ¿Para qué? Para que se siga. O sea, no tiene caso que algo que ya viene trabajándose electrónicamente se tenga que imprimir Claro. para que esté Pero presentado. un punto importante es que, como lo he dicho en algunos cursos, México no se manda solo, ¿no? Podríamos oír muchas diatribas en la mañana y demás, y de alguien que por ahí dice que no es cierto, pero la verdad es que dependen mucho de las directrices políticas, financieras, económicas y fiscales que determine la OCDE para esos efectos, la misma política fiscal. Pero algo que se ha omitido y que no hemos señalado aquí, y tú corrígeme si digo alguna inconsistencia, es que fue la OCDE la que casi sentenció a nuestro país de que tenía que modernizar la impartición de justicia. Tristemente, el único país que tiene el Producto Interno Bruto más bajo de toda la OCDE, ¿quién crees que es? Pues sí, México. Pero en la impartición de justicia no cantaba mal la ranchera, estaba igual o peor. Entonces, estos cambios que hemos visto y de los cuales amablemente has comentado, tanto en materia penal, civil, mercantil y ahora en materia administrativa, pues no se dieron de casualidad. Ha sido por esa necesidad de globalización, diría yo, de incorporar ese tipo de regulaciones. Y si alguien se corta las vestiduras y dice, no, es que como la OCDE nos establece esto, bueno, pues hay que recordar, nada más como un mero comentario, que desde 1982 en nuestro país existe México suscribe el GAD, Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio, y como por el 92 se crea la Ley de Comercio Exterior, que de entre otros puntos regula las prácticas desleales de comercio internacional, que se llevan un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio en inglés y en español en vía oral. Entonces no es nada nuevo. México está desde el 92 incorporándose a la globalización. Y en ese sentido, insisto, y volvemos al mismo punto, necesitamos como abogados capacitarnos en materia administrativa porque la oralidad ya no es del abogado civilista o del abogado que lleva juicios en materia penal, que nos llevan también ahí mucho de avanzado, sino también de saber ser concisos, directos, conocer más las leyes, porque hoy por hoy, y tú estarás de acuerdo, tanto en materia fiscal como administrativa, ya no es el abogado que estaba en su esfera hace 20 años, o recordarás cómo era hace 20 años el tribunal. Lo único que faltaba que me dieran en la salita de espera era un whisky, ¿no? Porque era muy nice y muy snob ir al tribunal. Ya no es así. No. Y además se vincula con civil, mercantil, procesal, derechos humanos, penal. Y dirías, ¿por qué con derecho civil? Pues está la ley de extinción de dominio, nada más, nada menos, ¿no? Derecho constitucional. No, por supuesto. Entonces, el abogado que se vincula a tener la osadía de impugnar los actos de este monstruo, ¿no? Llamado Estado, de este leviatán, pues tiene que saber de estos elementos de fondo y de pilón, por si no le gustó todo eso que señalábamos, pues también en materia de las resoluciones que ha emitido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que dicho sea de paso está McGregor, que es mexicano, como presidente de esta Corte Interamericana. Y toda una eminencia, ¿eh? Toda una eminencia, y en realidad el Estado mexicano se encuentra realmente ahorita en ese statu quo de ¿qué voy a hacer? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Atiendo aquí o atiendo mi casa? Pero ya no puede nada más cerrarse en su casa de 4 paredes porque él mismo dijo, yo quiero ser de los grandes, yo quiero pertenecer a tu club y por lo tanto me vinculo a eso. Claro. Entonces, eso implica realmente también una presión no solamente interna, sino internacional. ¿Por qué? Porque lamentablemente pues nuestro estado ha sufrido muchos embistes, tenemos una pelea interna, yo siempre he dicho, porque finalmente unos quieren tener lo que otros sin tener el mayor esfuerzo, y entonces encontramos a nuestros contribuyentes siempre sufriendo y doliéndose de que el Estado es represor porque a ellos sí les cobra porque son cautivos frente a aquellos que son informales. Y entonces esta lucha entre yo sí contribuyo, no contribuyo, me estás vulnerando derechos, no me vulneras derechos, y porque él sí y yo no,
nos crea mucha incertidumbre y mucha Claro. insatisfacción. Bueno, se ha señalado en foros internacionales que la jurisprudencia debe ser permanente, que las leyes deben de dar esa certeza para con el gobernado, el contribuyente, y eso no lo vemos en México. Hemos visto casos concretos en el 2020, 21 y 22 que en 3 años consecutivos se ha reformado el mismo artículo. ¿Y eso da certeza al gobernado? Claro que no. También diríamos que, bueno, el gobernado, ciertos gobernados, pues tampoco son unas ovejitas, ¿no? Unas claras palomitas y cumplen con todo, y por unos pagamos muchos, ¿no? Y de ahí esta creación tan radical y que todavía sigue dando mucho de qué hablar del 69, por ejemplo, pues se fue la autoridad hasta el extremo, porque hay que señalar que uno de los fundamentales elementos o razones por las cuales se crearon las 15 acciones BEPS, sí, es contra la evasión, contra la defraudación, simulación de operaciones, pero hay un punto entre líneas que hemos comentado, que es aumentar la recaudación. Y la autoridad se fue a los extremos para tomar medidas radicales, ahora sí que agarrando parejo. Y aquí el tema, al final del día, es que el contribuyente tiene que tener los elementos de conocimiento, ya no de decir, bueno, pues llamo a mi contador, a mi abogado, porque no va a tener todo el séquito ni el presupuesto para mantenerlos en estas épocas, sino ya tiene la obligación del empresario de echarle una estudiada o de tomar un cursito y saber cuáles son esas zonas en donde corre riesgos, o pues que es una facturita, pues no te preocupes, si no hay ningún problema. Acabando el año, acabando el ejercicio, ya tiene 20 facturas simuladas con un problemón encima terrible, ¿no? Entonces, no hay soluciones fáciles, pero sí implica que de alguna forma considero, una noción general el contribuyente, pues de cuál es el escenario al que se enfrenta, y no estoy con ello diciendo que se inhiban los emprendedores, Claro. sino que con toda razón pues tengan todos los elementos de fondo para saber a qué se van a enfrentar, ¿no? Claro, claro. Fíjate que en ese sentido, por ahí alguien me propuso en algún momento que así como damos clases de derechos humanos a los niños, ¿por qué no enseñarles economía, finanzas y contribuciones? Claro. Porque así como enseñas que todo niño te dice, y no me puedes pegar, porque tengo mis derechos humanos, y si no te voy a acusar, igual debería ser tratándose de ser un ciudadano, porque finalmente es un ciudadano, al final del día, que tiene que contribuir porque vive en un país. Y quizá, sí, te voy a decir por qué. Porque esta persona hizo un estudio en sus chicos de preparatoria y les decía, a ver chicos, ustedes, de todos los que están en el salón, cuando trabajen vas a pagar impuestos y ¿sabes qué son? Primero muchos dijeron que no sabían ni qué eran los impuestos. Y la otra mitad decía, no, pues mi papá vive mejor sin pagar impuestos. Y de otro, no, pues sí, es que sí es nuestra obligación, sí vamos a pagar. Resulta de los que iban a pagar, bueno, ni un 10% de esos, de ese grupo de 60 alumnos. Claro. Y entonces dices, bueno, o sea, este 10% va a sostener lo que ocupen estos 50 compañeros. Claro. Es muy poco. Y entonces no voy a poder satisfacer las necesidades del Estado, ni cumplir el fin del Estado. Entonces, son cosas bien interesantes porque quizá nos hace falta esa cultura, esa educación. Sí, exactamente. Yo quería llegar a ese punto que te me adelantaste. Es cuestión cultural y de ese temor reverencial, como dice el Código Civil, a la autoridad, al tema impositivo, ¿no? Y también esa tradición que yo siempre he señalado que había en nuestro país, además del fútbol, pues de simular en las facturas y demás. Santo Domingo ya se fue a quiebra, pero desgraciadamente también hay que decirlo, por eso tuvo tanto boom, tanto éxito las famosas cartas de invitación, porque cuando eran en papel, recordarás, y todavía no estaba obviamente el tema electrónico, pues le decían al contador, vete a pagar y ya, pero ya lo pagamos, señor, pues págalo otra vez, no me importa, no quiero problemas. Pero como bien señalas, en otros países, leía por ahí que en Europa, en España, a los niños que van en kinder los llevan a lo que equivale a México al SAT, y los llevan así para, mira, aquí es donde se calcula esto y que además... No, yo quiero un muñequito del ICR y cosas así. Pero ya desde pequeños ya les van inculcando eso. Es más,
hasta donde yo sé, cuando se constituye una empresa, le tiene que señalar cuáles son sus activos en ese momento. Y no a la inversa, como llega a México, de que tiene crédito fiscal, búscale a ver qué tiene y vete al registro. Y que allá es a la inversa. Mira, estos son los activos que tengo y esto es con lo que empiezo, ¿no? Y en ese contexto, también el otro lado de la moneda, no recuerdo ahorita el autor, pero hay un punto fabuloso que cuando lo leí dije, válgame Dios, y eso lo escribieron en 1980, en el siglo pasado, un autor alemán hablaba acerca de la moralidad jurídica. Y vas a decir, a ver cómo se mezcla esto. Decía, ¿qué tan legítimo es que un contribuyente no entere sus contribuciones cuando sabe que éstas se van a dilapidar? ¿Es ilegal? Eso no pasa en México, por supuesto, eso no se desperdicia en los ninis ni en otros tipos de situaciones, pero vean cómo la autoridad entonces tendría una especie de responsabilidad de cumplir con sus obligaciones en el gasto público, porque también, como dice por ahí otro autor, bueno, pues son dos aspectos interesantes. Primero, el presupuesto, que suena muy romántico decir el presupuesto de ingresos de la Federación, que culmina en la Ley de Ingresos de la Federación, va destinado a cumplir con todos los objetivos y, ojo, todas las garantías que se supone que la autoridad va a respetarle al contribuyente. Y si yo voy como hijo de vecino y pido que me vacunen y dicen que no hay vacuna, entonces algo está pasando, algo está mal. Entonces, ¿dónde está el costo de mis derechos que yo pagué para reclamar los servicios públicos? Y aquí tenemos dos vertientes. La moralidad de parte del Estado en el cumplimiento de sus obligaciones para cumplir con el gasto público, y segundo, el desvío de recursos, que gracias a Dios en este país nunca pasa, no hay ningún tipo de corrupción, todos los pajaritos cantan y el solecito sale. Pero vean cómo estas teorías ya nos llevan de calle los alemanes, ya ellos tienen muy avanzado esto, y desgraciadamente, de pilón, ya para darte la palabra, pues se copió un poco, un tanto cuanto alguna teoría alemana como es la famosa derecho penal del enemigo, que no tuvo éxito en nuestro país. Lo platicábamos en algún momento con el maestro Carlos Romero, fue muy interesante esa implementación, pero creo que no tuvo el éxito que se esperaba por las razones que acabas de señalar hace ratito, culturales, y que México no tiene las mismas circunstancias que Alemania para aplicar este tipo de situaciones ya a nivel más tajante, más restrictivo en materia de delitos fiscales. ¿Cómo ves? No, pues muy interesante, pero también, mira, hablando del tema de delitos fiscales, y yo les decía, a lo mejor es absurda la comparación, pero es como el deudor alimentario. ¿Para qué quiero a mi deudor alimentario en la cárcel? Yo quiero que trabaje. Claro, que me pague. Yo quiero que trabaje porque quiero el dinero. Claro. Igual pasa con el Estado. Sí. ¿Para qué quiero un defraudador fiscal en la cárcel si lo que quiero es que me dé ese dinero? Claro. Y si yo no tengo esa capacidad para decirle, tienes estos millones ahí guardados y tráetelos para acá porque le pertenece al Estado, Claro. a todos los que te rodean, pues entonces algo está fallando. Algo hay que no estamos alcanzando a comprender. ¿De qué me sirve yo, de todos modos, tenerlos en la cárcel, claro, tenerlos que mantener en la cárcel, crear un círculo de corrupción dentro de la cárcel? Sí. ¿Por qué? Porque obviamente no me digas que estas personas, que obviamente defraudaron muchísimo, supuestamente, porque todavía no han sido condenados, los tienes ahí y los mantienes. Digo, finalmente van a pagar servicios. ¿Cuánto te gusta que paguen? Pero espera, me acabas de abrir la caja de Pandora. No es así. Acabas de abrir la caja de Pandora y ya te aguantas. Porque, ¿qué crees? En 2019, ahorita hiciste que me acordara de un temazo, salió una tesis aislada que determinaba que el 17H era ilegal, era inconstitucional, por las razones que acertadamente acabas de señalar. Y establece que para qué efectos se le restringía, o más bien se le cancelaba primeros certificados de sellos digitales, cuando esta persona podía estar económicamente activa y poder recibir los recursos para enterarle al fisco. Claro. Ve qué bonita esa redacción de esa tesis. Ese sería un primer punto que coincide con lo que tú acabas de señalar. Y otro que yo siempre he dejado en las clases sin contestar, porque desgraciadamente ni la PRODECON, en lo que se extingue, ¿verdad?, ni la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ni la Comisión Nacional de Derechos Humanos, nadie se ha pronunciado al respecto. ¿Qué sucede con ese EFO
que por X o Y situación no se le inició carpeta de investigación o lo que tú quieras, se le restringieron sellos digitales, no se le aplicaron acuerdos conclusivos, queda así como en el espacio, queda como en el limbo. ¿No se te haría absurdo que no se haya regulado o que alguien no haya levantado la voz y que le diga, a ver, no cumpliste con esto, págame, acuerdo de parcialidades y puedes seguir trabajando? Pero es que aparte de eso nos estamos olvidando de algo bien interesante. O sea, esta persona que quizá cometió irregularidades es el sustento de varias familias. Sí, claro. Y entonces estoy cerrando la posibilidad que también esas familias obtengan un beneficio. Entonces, son cuestiones que van colisionando unas con otras. Exacto. Y tenemos que entonces buscar qué es lo viable. Otras opciones. Exactamente. Pero es que, y perdón que lo diga así, la autoridad vio que esa persona que quedó en el limbo, que no se le inició carpeta y demás, se le cancelaron sellos digitales y demás, no puede emitir facturas. Y no estoy defendiendo a los CEFOS, ni mucho menos, porque habrá personas que no tuvieron nada que ver y que están involucradas en eso. Pero ¿sabes a qué dio lugar? Al último párrafo del 69 que fue reformado en 2022. El compadre que le pide al otro que le preste sus sellos digitales, sus facturas, para que él haga el trabajo. Entonces, lejos de verlo bajo otra óptica, dice la autoridad, tengo otra causal para el 69. Y la materialidad. Y para colmo, el tercero que le pide a otro sus facturas y con activos personal e infraestructura del otro lleva a cabo la actuación o la actividad. Pues no quedamos que no había activos personal e infraestructura, no que había inexistencia. Entonces creo que la autoridad complicó más el escenario y lejos de darle una opción de decir, bueno, ¿cuánto me debes? Págame y quítate problemas y órale. Y sigue adelante, Me finalmente. comentaba un amigo que en Costa Rica, claro, son opciones, son escenarios diferentes. Ajá. Recuerda que la OCDE no impuso las reglas. Determinó que en la medida en que no se violentaran los derechos domésticos de cada uno de los países, se pudieran implementar estas medidas. Por eso el legislador mexicano pues le apretó tornillos y le metió de su cosecha también 2 que 3 cositas. Pero en Costa Rica, aquel que incurre en esa situación le ponen su multota y órale, ya, allá no lo vuelves a hacer, pórtate bien. Claro, es otro escenario, es otro país, etcétera. Pero sí le dieron la libertad a nuestro país, como a todos los miembros de la OCDE, de implementar esas medidas. Y fue el legislador mexicano el que se fue al extremo. También hay que señalarlo. Pero dentro de esas medidas también hay que señalarlo, entonces se fue más allá y no por el hecho, como lo comentábamos anteriormente, de que está en la ley, quiere decir que está pegado a derecho. Ojo, ¿no? No toda regulación que esté en el ordenamiento legal está estrictamente apegada a derecho. Y bueno, con las modalidades que hemos visto de nuestros señores legisladores y senadores, que ahora ya sesionan con menos quórum y donde se les antoje, bueno, pues da mucho de qué hablar. Y precisamente para eso es el equilibrio de poderes, ¿no? Rousseau, Montesquieu, pues todo lo que hicieron en la Ilustración fue eso, para un equilibrio de poderes finalmente, ¿no? Si no estaríamos nuevamente en una monarquía. Pero perdón, ya me desvié y me gustaría que nos comentaras de las otras pues tipos de juicios que existen, o más bien de las salas especializadas. De las salas especializadas, bueno, obviamente el tribunal se ha tratado de ir especializando, ir creando estos nuevos escenarios, atendiendo a la realidad mexicana, de que cada vez tienen que ser más especializados. ¿Por qué? Porque pues nadie es un código completo, ¿no? Nadie tiene la ley en su mente completa. O sea, por eso inclusive dentro de materia fiscal yo siempre he dicho, hay aquellos que se manejan perfectamente todo lo que son contribuciones duras, como son impuesto sobre la renta, impuesto al valor agregado, pero hay otros que no, otros ven otras cuestiones, como son las áreas de seguridad social, Infonavit, IMSS, y así se han ido poco a poco bifurcando inclusive los propios despachos. ¿Para qué? Pues para obviamente aterrizar en lo que es su materia y la médula de esto. Y entonces, ¿qué pasa? El tribunal, en atención a esto, pues se ha ido especializando y tenemos obviamente la sala de comercio exterior, tenemos obviamente la sala de propiedad intelectual, tenemos la sala de materia ambiental, tenemos la de exclusiva de fondo, tenemos las ordinarias y obviamente tenemos las de responsabilidades administrativas, que son todo, es decir, es todo otro tema, lo que yo te decía. Esta sala tiene un gran volumen de asuntos, pero no solamente en cuanto al volumen de asuntos, sino la complejidad de los mismos. Claro. La complejidad de los mismos, de donde surgen, por qué estas salas ven solamente, ¿cómo se llama?,
infracciones graves y bueno, todo el procedimiento que se maneja, que obviamente, si bien es cierto que parte de la materia administrativa y comparte ciertos elementos, hay otros que los maneja totalmente diversos y tiene su propia modalidad y estructura. Bueno, es que algo que no se ha dimensionado como tal es el hecho de que muchos actos delictivos también vienen de personal del Estado y no estoy acusando como tal, sino es algo que evidentemente se conoce, como por ejemplo el caso de compraventa de facturas, ¿no? Eso también no existiría el corrupto si no es inducido, ¿no? Por parte también del Estado, pero considero que en el aspecto del tema de la corrupción, pues da mucho de qué hablar, porque considero que el procedimiento de responsabilidad es muy lento y en ese sentido, pues ya que se determina un tipo de responsabilidad, pues ya este señor ya se dio a la fuga y ya está quién sabe en dónde, la verdad, ¿no? Además de que la Auditoría Superior de la Federación lleva a cabo, cuando se inicia un procedimiento, pues un procedimiento muy largo, que además de que pueda terminar en 2 años, es impugnable ante el juicio de nulidad, ¿no? Y con eso, pues se alarga otra vez otros 2, 4 años, ¿no? Y cuando se resuelve, pues esta persona ya se dio a la fuga. No estoy dando ideas, ¿no? Tal vez no pase eso en México. Y habría que checar cuántas personas están en la cárcel por el delito de corrupción, ¿no? Pero creo que no sería una buena cifra, ¿no? Y creo que en eso nos falta todavía avanzar más, Yo ¿no? creo que nos falta madurez, nos falta obviamente preparación, porque efectivamente es un procedimiento delicado, porque finalmente estás atribuyéndole a una persona ciertas conductas, estás presumiendo que efectivamente realizó esas anomalías. Y te voy a decir que son anomalías desde el trato de discriminación a sus subordinados, como aquel que efectivamente tiene miles y miles de que pasó de su cuenta privada a su cuenta pública, fondos y con eso pagaba los servicios que prestaba dentro del organismo. O sea, son muchas cosas, son muchos asuntos de diferente naturaleza y que atienden a diferentes disposiciones, manuales de procedimiento, inclusive de cómo trasladaste tus bienes de una unidad a otra. Por eso es que en realidad ahorita los servidores públicos tienen mucho cuidado en cómo llevan el tránsito de sus unidades administrativas, porque inclusive, es decir, el decir que utilizó 10 cajas de papel y en realidad solamente se utilizaron 3 y las otras se echaron a perder en la lluvia, y tú no lo compruebas, puede ser que sea un acto. Claro, ¿no? pero aquí estamos frente a 2 escenarios y qué bueno que tocas ese tema delicado, porque una es responsabilidad patrimonial del Estado y otra el tema de lo que acabas de señalar que me gustó mucho de la causa grave, porque debemos de recordar que si la autoridad, ya sea en un acto administrativo o en un tema de responsabilidades administrativas, violenta con ello una jurisprudencia, es decir, que existía antes de que se emitiera ese acto, y no se allana al contestar la demanda, que generalmente no lo hacen, pues queda y sale la resolución en favor del gobernado, pues en ese sentido puede demandar por vía incidental, una vez que se emita la sentencia, el pago de daños y perjuicios. Y tú nos ilustrarás si eso es algo común que se lleve a cabo. Hasta donde yo sé, como que no existe esa mentalidad en nuestro país del gobernado de reclamarle a la autoridad el pago de daños y perjuicios. Es decir, si la autoridad violentó, no respetó una jurisprudencia, pues le pueden reclamar el dinero que dejaron de percibir o lo que gastaron con motivo del juicio de nulidad. Y eso lo pueden reclamar vía incidental. Eso es parte de la responsabilidad patrimonial del Estado. Claro, teniendo los documentos, las facturas, las documentales que acrediten todo ese tipo de situaciones. Independientemente de que la autoridad lo pueda o no impugnar, pero es un derecho que tiene el contribuyente y que desgraciadamente no lo tenemos tan acendrado como los norteamericanos, como el derecho anglosajón, que tiro por La vía que acción civil, están demandando al Estado el pago de daños y perjuicios, ¿no? ¿Qué opinas al respecto? Ajá.
A ver, vamos a precisar. Tenemos uno que es la responsabilidad patrimonial del Exacto, Estado sí. y otra que es la responsabilidad administrativa. Exacto. La responsabilidad administrativa solamente estoy en mi carácter de servidor público y dejé de realizar o hice cosas que no me estaban permitidas, ¿no? Exacto. Inclusive en cuestiones de mis funciones, ¿no? Mis funciones solamente son sellar 3 papelitos y punto. Y sellé 10, bueno, pues ya, lo siento, pero ya te excediste en tus funciones. En sus funciones. Por eso es que hay que tener cuidado cuando alguien ocupa un cargo público, saber realmente qué es. Yo siempre he dicho que los servidores públicos a veces cometen actos irregulares por desconocimiento. Yo no dudo que haya muchos que lo hagan de manera voluntaria, y sí, me voy a llevar ese coche, me gusta para mi casa, ¿no? Pero en realidad muchos lo hacen porque no tienen el conocimiento. Quizá también ahí viene una cuestión de cultura y educación, desde el momento en que tú te incorporas a la fila de la administración pública, de decirte, a ver, señor, esto está así, usted puede hacer esto, usted puede hacer esto, y aquí están tus manualitos. Exacto, existe el manual y el reglamento, Sí, ¿no? pero ¿sabes qué? ¿Qué pasa? Muchos, como todo buen mexicano a veces, en lugar de, te dan tu manual, ¿no? Y tú dices, fírmeme de que recibe el manual, te vas. Bueno, pero eso no lo ¿Te exime vas? de responsabilidad. No, pero ¿sabes qué? Que es una cosa cultural que debemos nosotros fomentar como servidores públicos. ¿Sabe qué? Aquí está, ya me lo firmó, léalo, por favor, léalo. Vea cuáles son sus obligaciones, vean cuáles son sus derechos y sobre eso manéjese. Ese sea tú. ¿Por qué? Porque finalmente es como la ficha roja, ¿no? Una vez que te ponen una fichita, ya. Bueno, es ya que la a sigues, nivel ¿no? particular entenderíamos sobradamente el tema del compliance, en donde es el manual de cumplimiento, de prevención, pero también en ese punto, yo digo que comulgan, coinciden, el trabajador, el empleado, el nivel que tenga, tiene que saber el alcance de sus responsabilidades, para en su momento, incluso en materia penal, deslindarse de responsabilidades. Sí. Pero también eso aplica, perdón, en el Estado, ¿no? Sí, exactamente, porque como tú lo has dicho, estas materias, materia penal, civil y administrativa, tratándose de un servidor público, se pueden ir por cuerdas separadas y no se excluyen unas de otras. Y entonces, por acá tengo mi responsabilidad administrativa y por acá tengo mi carpeta de investigación. Claro. Entonces, tengo que tener cuidado. Por eso es que para mí es un tema de educación y de reeducación del servidor público debe ser vital. Pero fíjate que... Porque no es así tan fácil como, pues yo llevo 30 años en la administración pública. No importa, siempre lo he hecho. Perdóname, pero lo que siempre hayas hecho no significa que sea correcto. Claro, estoy completamente de acuerdo. Sí. Pero aquí hay un tema que hay que recordarle al auditorio, de que cuando un funcionario no está llevando a cabo conforme a derecho una actuación o está actuando de manera prepotente, está yendo más allá, que ya ves que a veces no pasa en México, tiene todo el derecho del mundo de dirigir su carta al órgano interno de control. Y desgraciadamente, para muchas áreas, pues el órgano interno de control está ávido de este tipo de procedimientos administrativos sancionadores, y eso le afecta en su currícula y le afecta en su desarrollo profesional. Y yo le he comentado en algún curso que en algún momento que la autoridad indebidamente congeló las cuentas de un cliente, en la parte de hasta abajo le puse con copia para el órgano interno de control. Se enojó, manoteó, gritoneó, aventó la hoja y a la siguiente semana se liberaron las cuentas. Entonces, no se estaba pidiendo algo extraordinario, no se estaba chantajeando a la autoridad, ni mucho menos, ni se le estaba amenazando. Se estaba pidiendo un derecho de que se descongelara una cuenta de nómina, que es inembargable en términos de 157 fracción décima. En ese contexto, entonces, también el contribuyente tiene ese derecho de decir, oye, ¿sabes qué? Voy a ir a quejar al órgano interno. Eso no le va a gustar a la autoridad, ¿no? Ese pues es en todos los sentidos. Y fíjate que no solamente para la autoridad hacendaria, sino para todas las autoridades. ¿Por qué? Porque lamentablemente el ciudadano en el momento tiene esa idea de que la autoridad es intocable. Y hay servidores públicos que efectivamente dicen, no, pues yo soy servidor público, soy intocable. Cuando en realidad, desde mi punto de vista, considero que un servidor público es todavía más atacable que otro. Claro. ¿Por qué? Porque finalmente
como su nombre lo dice, das un servicio al público, estás para el público. Pero es que se han tergiversado, bueno, ahorita regresamos al riel del tema de los juicios, se ha tergiversado un tanto cuanto la función pública, porque me ha tocado, nadie me lo ha platicado, que me atiendan algunos administradores, y de entrada yo no iba a verlo, que lo busca el administrador. Dije, yo no pedí hablar con Dios, pero me busca el administrador, ¿ok? Pues paso a hablar con él, no tengo ningún problema. Y su secretaria me dice, pues tiene que dejar aquí el celular. Dije, mira, está muy bonito, pero no se lo puedo prestar. No, es que es para que no lo graben. Digo, pues yo no grabo a nadie. Pues si no lo deja, no pasa con él. Ya desde ahí me están vulnerando mis derechos, porque no me están preguntando. Segundo, pues entro y esta persona me amenazó por el tema de un cliente y ahí está incurriendo en un tema delicado, que son amenazas, ¿no? Y hoy en día, en el tema de las famosas revisiones profundas, también se vulneran los derechos fundamentales del gobernado, porque él tiene derecho a ir con un abogado, con su contador, tiene derecho a saber de qué se le refiere, porque si bien es cierto la autoincriminación está prohibida, no solo en la Constitución, sino también a nivel convencional, regla 8.3, ¿no?, del convenio, del Pacto de San José, el hecho de que no le permitan al contribuyente ir a un citatorio que ya le hicieron llegar con abogado y que no se le lea más bien sus derechos y además no se le levante un acta circunstanciada, perdón, pero se está violando el 16 constitucional. Entonces parecería que se ha vuelto una mala costumbre de parte de algunas autoridades esa violación de parte de los derechos, pero quizá eso no es lo más grave. Lo más grave es que el gobernador lo tome como algo normal. Ahí está el punto. Es que sabes que vivimos en un estado de patriarcado. Todavía nos hace falta madurar de que finalmente el Estado cumple una función y que efectivamente está para tutelar los derechos, más no para transgredirlos. Y que obviamente en ese sentido está para servirnos. Así como yo tengo obligaciones, obviamente también él tiene que hacer sus cumplimientos. Pero entonces, se tiene que hacer válido, ¿no? Sí, exactamente, pero es parte de esta conciencia. Yo siempre les he manejado a los chicos que no por el hecho de que yo vea a una autoridad significa que yo le tenga miedo, temor reverencial, ¿no? Sí, claro. Y entonces diga, no, sí, todo lo que usted dice, sí, sí, señor. No, ¿por qué? Claro. Hay que ser como los niños chiquitos, ¿no? Que están aprendiendo a conocer el mundo. Bueno, ¿y por qué? Bueno, un niño chiquito utiliza la mayéutica. Ajá, exactamente. ¿No? ¿Y por qué y para qué? Porque finalmente la autoridad me tiene que resolver, me tiene que contestar. En ese punto, perdón, me gustaría que regresáramos a esta parte de creo que es el 24 y 28 de Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, cuando se impugna un crédito fiscal y uno pide la suspensión, ¿no? Porque es un acto verdaderamente delicado y que pone en riesgo la actividad de la empresa, etcétera. Y hablo incluso en los casos en donde ya se ofreció garantía o que incluso ya se embargó, que afortunadamente hay un criterio que establece que si ya se embargó, ese mismo embargo ya sirve como garantía. Y un punto bien bonito del 145 del mismo Código Fiscal, que me encantaría también saber tu opinión, que dice que cuando el contribuyente, o que establece que cuando el contribuyente manifieste bajo protesta de decir verdad que no tiene más bienes, el magistrado tiene que darle la razón. Claro, ahí sí yo diría que tendría que anexar documentales para demostrarlo, ¿no? Una especie de insolvencia, decir, bueno, de 5 millones puedo garantizarte 1 y no tengo más y aquí te lo acredito. Eso sí es viable, se ha dado en la práctica de parte del tribunal. Fíjate que en ese sentido no sé, ¿eh? Necesitaría ponerme a investigar cuál ha sido el criterio y que si en realidad se ha realizado de esa manera. Yo considero que sí se ha de ver ya resuelto en ese sentido. ¿De qué? Porque finalmente tenemos que garantizar. Yo lo he planteado y he exhibido estados de cuenta bancarios, he demostrado eso y la autoridad lo ha tomado como cierto. Y me decía un amigo del SAT, decía, mira, si realmente es tal cual, exhíbelo. Pero si tiene $1 millón en el banco, ni se te ocurra porque está incurriendo en cuestiones de falsas declaraciones. Pero es un derecho que está en el 145 del Código Fiscal que lo pueden hacer valer, ¿no? Exactamente, y aparte de eso, pues tú como tutelar de derechos, o sea, tú como órgano jurisdiccional,
pues tienes que tutelar ese derecho. Y si no hay otro elemento, deberías considerarlo. Por ejemplo, regresemos al juicio de resolución exclusiva de fondo. Ok. Ahí vamos a ver que no hay necesidad de exhibir una garantía. Ahí sí. procede la suspensión inmediatamente. El magistrado dice, perfecto, me acabas de presentar la demanda, en ese momento ordeno la suspensión. Pero ahí me detendría un segundito. En teoría, bueno, en el juicio ordinario, ahorita regresamos al de fondo, en teoría en 24 horas se tendría que otorgar la suspensión, pero la verdad, no son 24 horas. Y ahí tendría que promoverse lo que le llaman una excitativa de justicia, Ajá, ¿no? ¿por qué? La verdad, digo, me ha tocado en asuntos en donde me queda claro que la carga de trabajo no es queja, pero sí, ojalá fuera en las 24 horas, pero generalmente sí ha habido retrasos, ¿no? Y ahí tiene uno que incluso llegar a volver a promover o ir a hablar con el magistrado de que sí me urge, ¿no? Fíjate que en pandemia sí tratábamos de hacer solamente tramitar las suspensiones. Es como en los periodos vacacionales. ¿A qué se queda el tribunal? Solamente a suspensiones. Y ahí sí te aseguro, ahí sí. Si tú lo metes en periodo vacacional, de que sí sale la suspensión, por supuesto que sale. Yo creo que la mayoría debe salir en ese tiempo. ¿Por qué? Porque finalmente, ¿cuál es tu apuro? ¿Cuál es tu apuro? Nada más determinar si procede o no procede la suspensión provisional, ¿no? Claro. Es lo único. Sí. O sea, Por bien tengo por aquí presentada y en realidad, ¿qué va a pasar? Yo, en el momento en que te envío tu aviso, prácticamente tú ya tienes cómo frenar a la autoridad. Si bien es cierto, por ejemplo, en periodo vacacional no va a salir la publicación hasta 4 días después de que regresemos a labores, Claro. lo cierto es que tú ya tienes ahí tu aviso. Ya puedes decirle a la autoridad, ¿sabes qué, autoridad? Yo tengo un juicio, lo ingresé en tal fecha. Obviamente no me han dicho nada sobre el fondo, sobre la demanda, pero la suspensión ya la tengo. Y Claro. con eso ampararte y con eso obviamente frenar el acto de autoridad. De hecho, cuando uno presenta la demanda sin garantía, incluso solicitándola, va a sonar a plan con maña, pero la autoridad me da 3 días para que otorgue esa garantía, lo cual es un gran beneficio, ¿no? Claro. Claro, y hace como 10, 15 años te acordarás que se puso de moda el tema de que de repente la autoridad hacía los avalúos de las mercancías en garantía y se vino todo eso para abajo, porque dijeron, espérate, tú no tienes facultades para hacer esos avalúos, pero viene un punto que te va a parecer sorpresa, tal vez ya lo conozcas, el hecho de que en la última reforma, me parece que en 2022, se establece que la autoridad va nuevamente, va a caer en el escenario de hace 10, 15 años, en donde se van a autorizar a terceros para que notifiquen de parte de la autoridad fiscal. No sé si sabías ya eso. No. Es decir, ya va a haber una especie de notificadores particulares, externos. Pero recordarás que hace como 10 años, 15 años, ya se había dado y se cayó ese escenario. Claro. Entonces, parece que estamos porque regresando, aparte de eso, ¿no? imagínate sus facultades. O sea, van a llevar sus poderes o qué, para que realmente veas si tiene esa facultad. Está terrible. O no. Bueno, vamos a dejarlo así. Ojalá lo haga así la autoridad, porque eso implicaría que fuera impugnable y que Claro. se caigan todas las notificaciones. Pero estamos regresando, fíjate, como hace 15 años, 20 años, ¿no? Con ese tipo de modificaciones. Sí, porque en realidad ya, o sea, la notificación y prácticamente todos los tribunales lo hacen a través de sus boletines, a través de correos electrónicos. Poder Judicial te dice, está bien, señálame un domicilio, pero ojo, yo tengo aquí un correo electrónico y sobre esa base me voy a ir. Bueno, Y espérame, entonces aquí yo es tengo muy interesante. mis consideraciones, porque en otro contexto se ha dado muy comúnmente la determinación de parte del SAT en la ilocalización del contribuyente. Y recordás que la ilocalización genera un mundo de escenarios. 69B, no devolución de saldos a favor, ilocalización del contribuyente para efectos de la fracción quinta del 110. Y parecería que suena hasta como una especie de estrategia de la autoridad fiscal para no devolverle al contribuyente, porque si está ilocalizable, pues lástima, Margarita, te iba a devolver, pero ya no te puedo dar eso. Sin embargo, el artículo 10 del Código Fiscal previene que recordarás para efectos del domicilio fiscal, que se entenderá el domicilio que señalen las instituciones financieras. Entonces, bajo ese esquema, tú dime si digo alguna barbaridad,
pues en teoría no podría estar ilocalizable el contribuyente porque sería el domicilio que dé la institución financiera. Entonces, ¿por qué me pones en ese escenario, no? Y segundo, tienes que levantar un acta circunstanciada y, derivado de eso, aplicar el 134, fracción tercera, publicarlo por estrados. ¿Realmente lo hace así la autoridad? Está interesante, Debería, ¿no? Debería. Está interesante. Debería, pero finalmente, ¿qué pasa? Como tú y yo lo hemos platicado a nuestros alumnos, pues la autoridad puede hacer lo que quiera. La Claro. autoridad puede voltear la ley al revés, puede interpretarla, y ahí hablamos precisamente de argumentación e interpretación, puede interpretarla de una forma. Ahora, nosotros con las herramientas jurídicas y técnicas debemos darle el contexto y debemos darle el sentido para poderlo impugnar y hacerlo ver a los ojos del magistrado que en realidad tenemos la razón. Bueno, espérame, aquí me abriste el escenario, porque lo primero que ve la autoridad juzgadora, primero es que está en tiempo. Ajá. ¿Estás de acuerdo? Sí, claro. Segundo, que se cumpla con los requisitos de ley en la demanda, Ajá. dentro de los cuales está el correo, que eso es básico. Hoy en día deben de tener un correo. Siguiente, que exista el acto reclamado. Siguiente, bueno, el acto de impugnación en materia de constitucionalidad. Siguiente, las pruebas, si no lo previenen. Lo previenen. ¿No? Para que en 5 días ofrezca o no las pruebas si no se tienen por no ofrecidas. Y en ese contexto, pues ya la autoridad va a tener todos esos elementos para empezar a partir de esa base. Pero valdría la pena, ahorita que tocabas el tema de la argumentación jurídica, que esta gira en torno a los principios elementales de legalidad, de seguridad jurídica, de certeza jurídica. Y ahí viene un punto maravilloso. Realmente el reglamento interior del SAT está actualizado con todas estas reformas 2020, 21 y 22. Realmente el litigante, quiero decir, se ha abocado, se ha preocupado por analizar con lupa si hay una correspondencia entre todo este monstruo de reformas, este alud de reformas 2020, 21 y 22, porque al final del día, ojo, le otorgan nuevas facultades, restricciones de sellos digitales, entre otras tantas. Pero realmente corresponde, coincide con el reglamento interior. Hay por ahí una tesis de jurisprudencia que dice, basta y sobra con que la facultad esté contenida en una ley. Uh-huh. Y dices, qué bonito suena. Pero espérame, Suprema Corte de Justicia. Debe de existir un órgano competente. ¿Y la competencia dónde viene? En el reglamento interior. Así es. Entonces... No, si ahorita es un verdadero... Hay que poner el ojo ahí, ¿no? ¿no? Las cuestiones de competencia son muy, muy delicadas, sobre todo ahorita en este proceso de transformación de la administración pública. Pensé que ibas a hablar de otra transformación. No. Sí, perdón. No, de la administración pública. ¿Por qué? Porque vemos que en realidad hay unidades que se crean, hay unidades que efectivamente dejan de madurar, unas se subsumen a otras, y entonces parece que no, sabes que yo no conozco, conoce tú. No, yo tampoco, porque en Diario Oficial está todo. Déjate comento que está... Ese es para nosotros, uh-huh, como órgano jurisdiccional, ha sido complicado. ¿Por qué? Porque las unidades ya no tan fácilmente nos reciben un oficio que debería de recibirse en un ratito, ¿no? No, ¿sabes qué? Es que dice, ese dice unidad de transición. No, entonces, ¿dónde está? A ver, ¿dónde está? ¿Qué Diario Oficial? No, pues ¿sabes qué? Que no dice, para mí no es competencia, vamos, aviéntatela. Y entonces... Eso hace más lenta, ¿no? Exactamente, eso voy. La gente cree que el juicio contencioso es lento porque somos lentos, porque no hacemos nuestra tarea, cuando en realidad, en ocasiones, para que yo entregue un documento, un oficio a notificar, a veces me lleva una semana, cuando debería llevarme medio día. ¿Por qué? Porque no es en la oficina A, es en la oficina B, la B tampoco lo quiere, llévate la C, la C... Y bueno, es que dices, aquí hay dos escenarios, válgame Dios, ¿no? De las notificaciones conforme a la forma que se reguló anteriormente, que todas eran personales y ahora por excepción solo algunas son notificaciones personales. La gran mayoría son por vía de correo, incluso la sentencia. A través de boletín jurisdiccional. Recordemos que nada más tu correo es para que yo te avise que hay un trámite, que hay algo ahí y que obviamente va a versar sobre esta situación.
¿no? Generalmente les envían el acuerdo, les envían lo que va allá y si no están a acostumbrados a publicarse. eso, llega a correo no deseado Sí. y nunca se enteran. Y ¿no? nunca se enteran, exactamente. O lo tienen en spam. Fíjate que en una ocasión pasó que ahí en el tribunal los correos con Hotmail los botaban. ¿En serio? Sí, ¿Y entonces pues no los aceptaba, es decir, no llegaban al servidor y ¡pum! Bueno, es que el Hotmail es de la época de las cavernas. No, pues ni me digas porque yo tengo MSN. Ah, no, entonces, es un correo nuevo. Entonces, ¿qué pasa? Finalmente esos son elementos que van haciendo que un proceso, yo siempre he dicho, que un proceso en lugar de que sea como un chocolate Carlos V recién sacado de la fábrica, se vuelva en un chocolate abuelita hecho con leche, ¿no? Todo Denso. largo, grande, enorme. Y entonces los 6 meses que necesitaba yo para emitirte tu sentencia, pues ya ahora ya se convirtieron en 8 y después se convirtieron en 10 y así vamos haciéndolo, cuando tendría que ser más celero, a pesar de que tengo yo todas las facilidades y de que a la autoridad también le mando su correo electrónico. Pero ¿qué pasa? En estas transiciones, en estos cambios, también me genera problemas. ¿Por qué? Porque la autoridad debe darme un correo al que yo le pueda efectivamente enviar Bueno, sus yo avisos. iría más allá. Con tanto cambio en la ley, ha habido también cambios de autoridades y ha habido cambios de criterios. Entonces estamos en un escenario poco común que no habíamos visto en otras épocas, en donde los criterios son muy volátiles, ¿no? El tema, por ejemplo, de juicio de amparo en contra de la restricción temporal de certificados de sellos digitales, contra la primera publicación procedía el amparo y la suspensión, y era jurisprudencia. Y al año desaparece y ya nada más procede el amparo. Pues entonces, ¿para qué lo promuevo si no es para la suspensión? Claro. Y ha cambiado, desgraciadamente, la ley, que están cambiando los criterios, cambian las autoridades, y sí, a final del día, considero, dejan al gobernador un estado de incertidumbre, de inseguridad, de falta de certeza jurídica, y ese es realmente el problema, porque no es concebible, no es entendible que un artículo de un mismo ordenamiento legal, como el caso del Código Fiscal, cambie tantas veces en 3 años, por Dios, ¿no? Y además unos cambios que a veces son innecesarios, ¿no? Hay que decirlo. ¿Cómo se llama? Son ensayo y error, ¿no? Sí. Ensayo y error. Pero lamentablemente estas cuestiones de ensayo y error a veces generan precisamente lo que tú dices, una incertidumbre por parte de los justiciables. Pero ahí nos queda la duda, o sea, ¿realmente lo hace con esa preterintencionalidad la autoridad, el legislador, o todos sabemos que realmente no es el legislador el que legisla, sino terceros asesores, o tal vez, ojalá me equivoque, pues asesores que no están a la altura y que no están debidamente capacitados o preparados, ¿no? Y llega al grado tal que incorporan mecanismos muy discutibles que incluso algunos colegas se han preocupado en señalar que es el testigo protegido, que yo difiero completamente, pero que yo considero que abren la puerta a la delincuencia, como este famoso tercero colaborador fiscal, ¿no? Que digo, es otro tema de 2020, 69 Beter, pero que se llega ya al grado de copiar figuras de Corea del Norte, en donde el vecino es el que está hurgando la vida del otro para darle vista al Estado y para que le den un premio y demás. Creo que eso es muy lamentable, porque al final del día es un derroche legislativo, es una figura fundada en una prueba ilícita que un contribuyente bien asistido puede tirar directamente eso. ¿Y para qué sirvió todo ese proceso legislativo? Sino para tirar un mecanismo fútil, ¿no? De parte del legislador. Pero bueno, hay muchos temas No, sobre pero eso. ¿qué ocurre? Yo considero que en materia fiscal, siendo una materia tan dura, porque finalmente es dura, ¿en qué sentido? De que pues haces la contribución, se dan los elementos y sobre esa base tienes que efectivamente tributar y tienes que hacer todos tus mecanismos. Quizá deberíamos hacerlo más simple, más sencillo. Si tu finalidad es recaudar, deberías hacerlo más sencillo. Bueno, es parte de lo que hemos comentado, pero también no crees que es como este libro de Maquiavelo, El Príncipe, que más vale ser odiado que ser amado, ¿no? Entonces mejor los asusto, mejor les digo que les voy a poner una multa de 22 millones de pesos, altísima, ¿no? En esquemas reportables, por ejemplo, y demás.
cuando en realidad no lo va a hacer, ¿no? Y la gran mayoría de la gente, desgraciadamente, no está debidamente asesorada, no tiene la capacidad económica para contratar un buen asesor, y hay veces que también hay que decirlo, contrate el asesor y en su vida ha abierto el código fiscal y dice una santa de tropelías que ni existen, ¿no? Ajá. En alguna ocasión llegó un cliente y me comentaba que le habían embargado cuentas y demás, y me dio una fórmula mágica ahí rarísima. Y dije, ¿quién le dijo tremenda barbaridad? Pues lo vi ahí en YouTube con fulano de tal, no voy a decir el nombre. Y bueno, pues también ese es otro punto, ¿no? Gente que no asiste correctamente al contribuyente, que lo engaña o que simplemente no está debidamente preparado. ¿Por qué? Porque también hay que reconocer que la materia fiscal es de mucho estudio, de análisis, de actualización. Simplemente se publican las reglas y ya nos cambiaron las reglas anteriores. Y ahora parecería que una estrategia de la autoridad, ojalá me equivoque, es como confundir un tanto cuanto también al contribuyente porque inventó las reglas de carácter general anticipadas. Entonces ahí van todo el mundo estudiando y analizando y que siempre, ¿no? Que dicen, mamá, que son estas. Entonces, nunca había visto yo ese escenario. Si recuerdas, no había emitido la autoridad nunca esas famosas reglas anticipadas. Así es. Es más, hace 10, 15, 20 años, el obtener las reglas y cómo le hiciste, dónde las sacaste, Ajá, ¿no? exactamente. Y ahora ya hasta las manda con antelación anticipadas, pero la anticipada no es garantía de que se vaya a publicar, es una posibilidad, tal vez vaya por ahí. Es que quizá, Quizá vaya probablemente. por ahí, ¿no? Y en ese contexto, pues también hay que señalar que cada vez, ojalá así sea, pues la autoridad, si bien es cierto, ha incrementado las facultades de gestión, estas también cada vez son más impugnables. ¿En dónde? En vía de juicio de nulidad. Así es. Qué maravilla, Así es, ¿no? ¿no? Sí, y fíjate que yo creo que inclusive sobre lo que decías en razón de que hay poca asesoría correcta de los abogados, tienes toda la razón. Y yo creo que ahí sí tendríamos que ser más exquisitos. ¿En qué sentido? Sea a través de colegiación, sea a través de sanción al Sí, abogado, estoy de acuerdo. porque en realidad tú de repente ves, te hablan las personas y te dicen, oiga, es que quiero saber de mi juicio. Pues tiene su abogado, aquí no hay defensor, no, nada. Es que no sé, le digo, mire, a ver, deme su nombre. Ah, pues mire, este es su juicio. Hable a la sala y pregunte en qué estado. Claro. Y de repente tú lo ves y dices, híjole, pobre persona, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que no tenga el correcto asesoramiento? Y tú ves Oportuna. que exactamente, y dices, no es posible. Estás jugándote los patrimonios de las personas. claro. Y eso es La seguridad, eso ¿no? es tan tan Delicado. vital como la libertad. Claro. No puede ser que nada más los abogados penalistas tengan sus sanciones por no promover los recursos correspondientes en el momento correspondiente, cuando aquí también estamos hablando de patrimonios. Y a lo mejor es lo único que tiene hasta para sobrevivir. Sí, claro. Sí, es delicadísimo. Sí. Si te parece, no sé si hay algunas preguntas del auditorio, ¿no? Bueno, pues en este sentido seguiríamos hablando de este tema. Nos queda claro que es un tema técnico el hablar del juicio de nulidad, pero yo siempre he considerado que se puede hablar de temas técnicos de una forma coloquial, de una forma accesible, y hay que partir de la base de un punto interesante de que las causales de procedencia del juicio de nulidad casualmente no vienen en la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, ¿no? Viene la ley orgánica, ¿no? Del tribunal, si no me equivoco, artículo 3º, y en este es donde viene ya todo este catálogo, ¿no? de causales, en donde cada vez la autoridad fue ampliando más después de que se crea, después del 38, el Tribunal Fiscal de la Federación, que se acotaba nada más a los temas fiscales, pues obviamente la autoridad administrativa en los actos que lleva a cabo, actos administrativos, no estaban acotados, limitados nada más a lo fiscal, y ahí fue expandiéndose, ¿no? En Sí, donde no, la competencia. son temas amplísimos, Sí, ¿no? la verdad es que la competencia del tribunal es tan amplia y las materias son tan amplias que en realidad da para crear mucho y para hablar de mucho. Por eso yo te decía, hablar de una materia implica meterse a esa materia. Propiedad intelectual,
pues métete nada más a derechos de autor, a la ley de propiedad intelectual. No, es que hablar de mete- propiedad industrial es no, un monstruo. Invasión de exactamente. marca, Sí, patentes. Y todo. ahora que relativamente hace poco cambió la ley, ya hasta los Sí. perfumes se Ah, pueden, los claro. olores se pueden Mira, registrar, yo ¿no? ahora sí que no quisiera decir mi edad, pero imagínense ustedes. En Estados Unidos ya el sonido, ya el perfume, marcas gustativas, estaban reguladas. Y en México apenas estamos hablando de la fonética. Sí, Estamos caray. hablando de marcas Estamos de... retrasadísimos. Sí, cuando en realidad el mundo ya va más allá, ¿no? Pero ya los olores ya son Sí, registrables, ¿no? claro, por supuesto, es como yo les decía en ese entonces. Imagínate, tú entras a Macy's y sabes que es Macy's. ¿Por qué? Porque obviamente el aroma es de Macy's y no lo encuentras en ninguna otra parte. Y entonces, cosas muy interesantes. Por eso es que siempre debemos ir más allá, hacia dónde va, qué es realmente lo que queremos regular, qué es realmente lo que queremos garantizar, en este caso nosotros como órgano jurisdiccional, qué es lo que vamos a garantizar. Por eso esta vinculación de que los magistrados tengan que ver ya y dictar las sentencias con perspectiva de género, tengan que hablar de todo este culmen de derechos Pero fundamentales, es exquisito, exquisito porque te abre otras posibilidades y te abre realmente ver, desde mi punto de vista y obviamente el tuyo, como fiscalista, al contribuyente como un cúmulo de derechos fundamentales. bueno, lo dijiste de una forma muy romántica, pero fíjate que ahorita que comentas y tienes todo lo que hay razón, me encanta esa parte en donde se preocupa el tribunal de capacitar a los magistrados, ver que estén al día, actualizados, aunque me queda claro que generalmente el secretario es el que los apoya más, ¿no? Pero fíjate cómo es imparcial esta situación, perdón la expresión, porque del lado de la autoridad, particularmente la fiscal, realmente todo aquel acto que emite una autoridad en donde hoy más que nunca juzga los actos del gobernado, y hablamos de esquemas reportables, razón de negocios, visitas domiciliarias, etcétera, etcétera, realmente tiene la expertise, el conocimiento, toda la experiencia para determinar de cualquier tipo de acto la validez del mismo, porque ojo, algo que no ha acabado de considerar, y perdón que lo diga de esa manera el tribunal, es que hoy por hoy la autoridad se está metiendo en camisa de once varas en juzgar los actos jurídicos del gobernado. Y eso no es competencia de la autoridad administrativa, es competencia de los jueces en materia civil a nivel federal o a nivel local, dependiendo del acto. Y en ese contexto, entonces, creo que es una tarea muy ardua de parte del tribunal, porque la autoridad está entrando en temas complejos que quizá no se ha abocado, no ha querido abocarse a la Corte en ese sentido, pero ya está valorando y determinando actos jurídicos. Pero la pregunta es, ¿realmente la autoridad tiene la expertise? ¿Realmente el tribunal se ha abocado a ver si, no me refiero a competencia, hablo de conocimiento, de experiencia? ¿Por qué? Porque si bien es cierto, en 2020, recordarás, se corrió en forma masiva muchos auditores, pues los pocos que quedan y demás, además de que se apoya en la inteligencia artificial, la autoridad y demás, realmente ellos tienen la expertise. Cuando tuve la oportunidad de trabajar en el Servicio de Administración Tributaria, en la Administración Central de Cobro Persuasivo y Garantías, había una iniciativa que no prosperó de hacer una especie de listado de aquellos peritos a nivel nacional que llevaban a cabo la evaluación de determinados bienes. ¿Por qué? Porque de repente este mismo perito en México aparecía en Mérida y luego aparecía en otro lado y ahí evaluaba de forma diferente y se prestaba a fraudes y demás. Pero no progresó ahí la idea. ¿Por qué? Porque se tenía que crear otra área y tenían que hacer una especie como de patrón o padrón de peritos y demás, y por eso no prosperó. Pero valga la comparación en ese sentido, creo que hay que, en ese contexto que bien lo apuntaste, si bien es cierto la autoridad juzgadora tiene que estar al día y preparada, entonces, ¿qué le impediría a la autoridad administrativa estar en consecuencia? Es decir, preparar a sus auditores y demás. Sin embargo, sería a final del día una tarea imposible por la cantidad tan inmensa de actividades económicas que nunca acabarían de conocer. Está terrible, ¿no? O sea, la misma autoridad parecería que se dio un balazo en el pie y demás,
porque no va a poder tener la habilidad o la expertise o el conocimiento de valorar temas de toda diversidad de actividad económica. Y ahí es un punto, entre comillas, para el litigante de un área de oportunidad. Claro, así es. Es que todo implica, finalmente, tú sabes como administrador que crear una área implica capacitación y recurso. Pero si no tienes capacitación y recurso, pues ¿para qué la creas? Y entonces te vas sobre la medida. Acuérdate que aquí, lamentablemente, la autoridad fiscal, ¿qué hace? La autoridad fiscal lo que quiere es recaudar. Sí, claro. Pero como no tiene la forma de recaudar, lo hace a través de terror. Lo hace a través de la forma que se le da. Y como obviamente necesita el efectivo, Liquidez. yo como les decía antes, el administrador agarraba, lanzaba y dice, todos los que caigan encima del escritorio, a esos vamos y los auditamos. Y los que estén abajo, esos déjenlos. Y entonces, el chiste era recaudar. Y así pasa. Avientas todo y finalmente de ahí vas a recuperar la mitad y la otra mitad se va a ir a... Pero lo dijiste muy bien, o sea, al final del día lo que le debe interesar a la autoridad es que este señor se acerque, esta empresa se acerque, negocie, sí, la regué, me equivoqué, y vamos a llegar a un acuerdo, un convenio. Que no existen estos acuerdos ante la PRODECON, los acuerdos conclusivos, pues un acuerdo de pago en parcialidades y te quitas de problemas, ¿no? Claro. Creo que finalmente, no estoy hablando de condonaciones y demás, que por cierto ya no existe la condonación, ya son las reducciones. Sí, exactamente. Pero creo que debería de ser en ese contexto un poco más flexible la autoridad y darse esas permisos. Permisibilidad. Eso es lo que quise decir. Y en ese contexto, no llegar a este radicalismo que muchos colegas han señalado, yo digo erróneamente hablar del terrorismo fiscal, yo diría de este populismo punitivo fiscal, yo le llamo, que el populismo no está en esta fecha nada más, ya desde Lázaro Cárdenas sí, ya existía, sí, claro. pero sí se le ha dado un énfasis muy agresivo, sería quizás la palabra, por estas medidas tan restrictivas que lleva a cabo la autoridad, porque a final del día, simplemente lo que dice el 108 tercer párrafo, el lavado de dinero se equipara a defraudación fiscal. Cometiste lavado de dinero, no importa, págame los impuestos, se acabó el asunto. ¿Sí o no? Entonces ahí está el mejor ejemplo, ¿no? En donde la autoridad en ese contexto le daría pues prioridad o mayor ponderación, quizás sería la palabra, para efecto de pues darle la oportunidad de que pague, se regularice y quítate de problemas y te activo tus sellos digitales, ¿no? No, y a lo mejor, ¿sabes qué? Digo, pensando así muy descabelladamente, si lo que quieres es que realmente haga conciencia de que eso es incorrecto, probablemente sí paga, porque pues tienes que pagar, ¿no? Yo creo que eso no podemos perdonárselo. Pero también, ¿sabes qué? Órale, vamos a ayudar a niños de la calle. Y pero vente tú, empresario. Vente tú, ven a ver dónde está, no sé, yo creo que alguna cuestión que permita vincular a esa persona que cometió esa conducta con la sociedad. Yo creo que un ejemplo muy claro que ahorita me viene a la mente es el tema de la regulación, por ejemplo, en Estados Unidos de la marihuana. El dinero que se recauda, sí, porque cobran un impuesto y demás, se aplica para actividades de educación, para construir escuelas, y está muy bien definido. Y les ha llevado 30 años regular eso. Aquí ha quedado empantanado todo este asunto, no queda más allá de los que se fuman su porro afuera del Senado de la República, pero creo que hay mucho camino por avanzar en ese sentido de establecer esas medidas, pero para fines específicos, y ya lo regula el artículo 4 del Código Fiscal, ¿no? Pero bueno, mujer, ya nos ganó el tiempo. La verdad es que nos seguimos hablando de 20,000 temas. Claro. Creo que nos ayudaste a aclarar muchos puntos. En ningún momento... Y faltan muchas. No, son por muchas, supuesto. Son muchas, son temas inagotables. Sí, son muchas cosas que se pueden hablar, se pueden platicar y que hay mucho que aprender. Yo siempre te he dicho que el conocimiento es para compartirse. Claro. Y así lo he establecido con la gente que colabora conmigo. El conocimiento es para compartirse y yo trato de compartírselos a ellos porque finalmente en ello radica el cambio. Yo sí creo que la gente puede cambiar y puede transformarse y que además de eso puede lograr hacer valer sus derechos y no quedarse nada más
Y tener esta oportunidad de hacer valer sus derechos, porque finalmente para eso está el artículo 17 constitucional, y la misma Constitución a nivel internacional se creó desde aquellas épocas de la Revolución Francesa para controlar los actos de la autoridad, no al revés, no para controlar los actos del gobernado. Sí, exactamente. Pues muchas gracias, mi estimada maestra Edith Núñez Cerda, gracias por tu tiempo, por tu espacio. Espero Gracias, haya sido de su doctor. agrado a todos ustedes. No sé si tengas algún comentario final para todos. Pues más que nada darte las gracias. Eres un gran anfitrión, obviamente un gran conocedor. Gracias. Y sobre todo te agradezco la invitación. No, pues gracias. Ojalá no sea la última vez que nos acompañes, que no te regañen en tu trabajo de que te escapaste para acá. Y ha sido un regocijo estar contigo, intelectual, por supuesto. Claro que sí, así Muchas será. gracias a todos ustedes por su tiempo, por su espacio. Esperemos hayamos aportado algunos elementos novedosos dentro de sus conocimientos para la aplicación práctica, siempre en beneficio de ustedes. Muchas gracias por su tiempo y nos vemos en la siguiente charla en su programa. Muchas gracias y que tengan una excelente tarde.